Buongiorno buonanotte pueblo, ¿cómo estamos? Y bienvenidos a otro directo post partido, noche Champions League. Obviamente vamos a hablar del Real Madrid, de Juventus, vamos a hablar de los jugadores, de las jugadas principales, de las declaraciones de los protagonistas después del partido, qué funcionó, qué no funcionó, qué nos gusta, qué nos podemos llevar para la siguiente, cuáles son las cosas que aún preocupan, etcétera, etcétera. Y bueno, esta casa va a estar llenísima, así que poco a poco irán acoplándose el resto de nuestros compañeros. Quien se acopló hace 16 horas antes de que empezara este directo es Andrés Borges, que dice: soy tifoso desde que niño, comparto contigo que lo que vemos en el campo son los resultados de una directiva inestable que cambia de plan, de rumbo cada 2 por 3. La verdadera solución de esta Juve no es fichar más y más caro. Lo primero y más fundamental es consolidar una directiva, una que transmita seguridad y un proyecto a largo plazo. No es tan fácil, claro. Y bueno, sigue dándonos una increíble comentario largo, más que todo haciendo referencia al video que publiqué el martes, o sea, ayer, sobre cómo podemos salir de esta situación. Muchísimas gracias, Andrés, de verdad, por haberte conectado tan temprano y haber dejado este gran análisis aquí. Lo leí fuera del directo, pero obviamente en el directo pues tengo que dar un poquito de espacio al resto. Stuart García también se conecta desde temprano. Dejen de romantizar que todo lo que hace la Juve está bien y que la Juve bien acá. Mis cojones que está bien. Romantizaron el no fichar a Kolo Muani y saben que Kolo nos acerreó los 6 meses que estuvo. También dice, también romantizando las salidas de Wea y Bangula, que fueron los extremos con más goles la pasada temporada. Romantizando la titularidad de Kelly, que cuando saben que nos beneficia en nada. Es triste cómo pasamos Danilo, Bremer y Gatti a esto. Bueno, Stuart, si quieres te respondo, ¿no? Eh, nadie está romantizando nada. Hemos sido extremadamente críticos con muchísimas de las decisiones que ha tomado la Juventus e Igor Tudor. Debe ser que no ves los match análisis, por ejemplo. Segunda parte, se cuestionó la salida de Mbangula, lo hemos dicho que se vendió por muy barato y era mucho mejor que se quedara para que Gildis tuviera un sustituto. Si estás peleando por Wea, la verdad es que ahí no te puedo apoyar porque, qué Wea qué. Kolo Muani se hizo todo lo posible para traerlo y no se pudo, y seguramente no estás al tanto de cómo le está yendo a Kolo Muani este año, porque si no, no estarías formando tal problema. Nadie está romantizando Kelly, pero creo que te ha callado a ti y a muchas personas la boca, lo bien que lo ha hecho últimamente. Obviamente, el general, la defensa ha decaído. Mencionas, teníamos a Danilo, Bremer y Kelly, perdón, Danilo, Bremer y Gatti. Quizás no has visto los últimos partidos, pero todavía Gatti y Bremer están ahí. Desafortunadamente, Bremer se lesionó. Así que bueno, y ahí te puse un poquito de respuestas. Después pones, las cosas cada vez están peor cada año, pero aquí apoyando hasta el final, aún sabiendo que cometen los mismos errores cada año, pero se pelea aunque las cosas sean difíciles. Y te lo aplaudo al 100% y estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando las cosas están mal es cuando más hay que apoyar. Eduardo Abrica también nos pone, hay muchísimos mensajes, chicos, y aquí es donde ser miembro va a ayudar muchísimo. Y Andy Flores, antes de que empezáramos el directo, se volvió miembro, así que muchísimas gracias de verdad. Y justo cuando estoy diciendo eso, José Cleto también se vuelve miembro. Muchísimas gracias, José Cleto. Por eso, aparte de, pues, que obviamente va a ayudar muchísimo en el chat del día de hoy para resaltar sus comentarios al ser miembros, hay muchísimos beneficios como emojis personalizados para ustedes. Hay un chat privado en WhatsApp para que estén solo los miembros en el canal de YouTube. Hay directos para miembros, hay contenido para miembros, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí pueden ver cuando se unieron a ser miembro, pudieron ver los beneficios. Antes de que sigamos adelante con el chat, quiero saludar a quien me acompaña aquí, empezando contigo, Alberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Capi, hola a todos, ¿cómo están todos por acá? ¿Todo bien? De verdad, un partido, digamos, no bueno, pero entre lo esperado debido a todo el huracán y todo lo que se viene hablando esta semana, así que
Bien positivo, todavía falta mucho y creo que esto fue un partido más bien para bajar la marea y ver qué opciones hay, qué opciones de juego tenemos y cómo podemos ver si el entrenador quiere hacer algún tipo de cambio y cómo está trabajando el tema del mediocampo. Así que por ahora no tengo la alarma tan puesta como algunos. Muy bien. Bueno, ahorita tocamos los puntos. Voy contigo ahorita, Charles. Dame un segundo mientras leo a Abigail Antonio que dice: Chao pueblo, solo puedo decir que vi mejoría en todo el equipo. IDT, buenas sensaciones tomando en cuenta nuestra calidad versus la de nuestros rivales. Escenario hoy. De seguir así, retomamos la victoria. Vamos con los likes. Súper importante, esos me gusta, chicos, no se olviden. Charles, voy contigo. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tus digamos, impresiones iniciales del partido. ¿Qué tal, Capi, Alberto, público del Pueblo Juve? Bueno, yo creo que el partido le apoyo a toda la idea que tuvo, más allá de que soy bastante crítico de su gestión hasta ahora, pero en este partido yo comparto su idea. Esta Juventus para mí tiene, lo mejor que tiene es la parte de arriba, ¿no? Pero carece pues no, con la lesión de Bremer no tenemos centrales vamos a decirle, no de clase o de gran talla, de gran jerarquía, ¿no? Tenemos solamente centrales cumplidores, no tenemos carrileros, ¿no? En teoría el mejor que es Cambiaso, siempre digo que está con la cabeza retorcida hace meses. Y el medio campo, ¿no? Ahí, bueno, vi una nota de Fabio Capello, ¿no? Hoy día, ¿no? Que decía, ¿no? La Juventus carece de mediocampistas que van, ¿no? Al ataque, o mejor dicho, que se acercan al área rival. No, bueno, en teoría el más cercano es Scoop Mainers y a veces las raras ocasiones ahí que llega a veces por sorpresa McKennie, ¿no? Pero tan en bajo nivel, ¿no? Entonces, por eso que lo mejor para esta Juventus para mí es seguir con el plan tal como lo jugó hoy día. Puede que a algunos les guste, ¿no? Ratoneros, muy defensivistas, ¿no? Es lo que le gustaba a Allegri, ¿no? Pero esperar un espacio libre, ¿no? O algo y Gildis con Seisao, ¿no? O Blajovic, ¿no? Que al menos está en mejor nivel que la temporada pasada, te pueden marcar la diferencia. Bueno, tocaremos esos puntos justo porque hubo bastantes oportunidades y podemos ir al grano con cada una de ellas. También haremos un jueguito de dar calificaciones a los jugadores. Aquí tocaste un poquito el tema tú, pero mientras tanto pasamos a José Aldana. Hola pueblo, buen partido estaba para los dos. Si Blajovic marca ese mano a mano, otra historia cantaría. Me gustó la entrada de los jugadores. Lo que no entiendo es por qué sacas a Thuram. Tocaremos eso. Gildis se ve reventado. Todos los partidos sin condición física es tan mala. Su condición física es tan mala. No sé. Danilo Martínez, chao pueblo, saludos. Perdimos, pero se vio un poco de actitud, de querer ganar de parte de los jugadores. Rey Duarte con su chilena, de Locatelli. ¿Dónde están los que dicen que Di Gregorio no es un buen... Atención, que acaba de decir Rey Duarte. ¿Dónde están los haters de Di Gregorio? ¿Dónde están los haters de Di Gregorio? Buenísimo, solo para ponerlo ahí, porque justo algo dijo de eso, ¿no? Los haters de Di Gregorio no es un buen arquero, que vengan de 1 a 1, que aquí los espera, no joda. Buenas noches, amigos. Antes de opinar, dejen like, no sean interistas disfrazados. Grande Rey. Alex Mitchell, buenas pueblo, esperando el directo. Creo que aunque entregamos el balón, el partido estuvo bastante bien planteado. No me compleja defender en el Bernabéu. En algunos tramos muy atrás, lo que limitaba la contra. De todas formas, tuvimos oportunidades. Dos claras y que al menos una tenía que entrar, y bien Gatti Di Gregorio. Cup sigue mejorando como mediocampista y Locatelli los últimos 10 minutos fue de Sassuolo, pases largos, no, ¿cómo fue? Fue el del Sassuolo, perdón, de pases largos filtrados con calidad. Buena actitud del equipo, se ve que Tudor mantiene al grupo unido y se vio actitud, lástima que no salió el resultado. Bueno, un par de cositas, porque antes de este partido la directiva se había reunido, ¿no? Si escucharon la Juventus en un minuto de ayer,
la directiva se había reunido con el grupo, el equipo, y los responsabilizó a ellos también de los resultados. Después escuchamos en la rueda de prensa previa al partido un Thuram que decía que la gente habla del entrenador, pero nosotros también tenemos responsabilidad y debemos hacer mejor para apoyarlo a él, y queremos hacer mejor mañana, o sea, hoy en el partido. Y después hubo, bueno, una gran, qué sé yo, desahogo por parte de Tudor en cuanto al calendario, en cuanto a los errores arbitrales, que yo no apoyo eso. A mí me pareció bastante patético del entrenador ir a hacer eso en la rueda de prensa de Champions League. Pero bueno, cada quien. Y después, antes del partido de hoy, Tudor otra vez dijo que tuvieron otra reunión en la cual reforzaron el respeto a la camiseta. El que se llevara esa, digamos, esa gloriosa camiseta, esa gloriosa historia hacia adelante y se fuera a respetar frente a un partido delicado y sumamente importante como este. Para hacerles totalmente transparentes, me gustaría leerles las declaraciones que dio justo, porque dijo: ¿qué quiere ver de la Juventus? Una buena pregunta. La reunión que terminó hace media hora fue sobre esto. Venir aquí con la mentalidad adecuada para lograrlo, con la personalidad de no sufrir, de ir a ganar. Luego lo que pase, pasará. Mi petición es venir aquí como protagonistas, hacer lo que se puede hacer, jugar el partido. No significa ir con 8 jugadores al ataque, sino seguir el plan que hemos preparado. Luego ya veremos el rival es de un cierto nivel. Obviamente fue las declaraciones previas al partido, las cuales publicamos en nuestras redes, pero yo creo que hubo un trabajo fuerte durante la semana de la mentalidad del equipo, ¿no? De reforzar esa parte para sacar un poco más la casta. De todas formas, vimos algunos errores que tocaremos aquí, obviamente con el tiempo debido, pero se vio una Juventus en los primeros 10 minutos que fue a buscar el partido. O sea, los primeros 10 minutos nosotros los pusimos contra las cuerdas a ellos, creamos oportunidades, lamentablemente ninguna terminó siendo algo pues, que valga la pena, y ya después obviamente pues nos tiramos para atrás a jugar el catenacho y el contragolpe, ¿no? Lo cual, como bien decían, creamos varias oportunidades, no solamente en el segundo tiempo, la de Blažević, la de Opendal, la gente se recuerda de esa, pero hay otra de Yildiz que mete un balón filtrado al segundo poste, Blažević no le entendió la jugada. Después hay 2 de Kalulu, una en el primer tiempo, otra en el segundo tiempo, que se va prácticamente solo cuando tenía toda la banda ahí libre y termina tomando una decisión cuestionable, pero se crearon oportunidades, se crearon tiros a puerta, y lamentablemente pues también corrimos con un poco mal de suerte en ese aspecto. Cualquiera de esas entraba y seguramente pues otro gallo cantaba, ¿no, Alberto? Sí, es que tenemos que ver que delante de nosotros teníamos un equipo local con una estrella. O sea, estamos hablando de Mbappé, estamos hablando de Vinicius. Por donde vieras había una estrella. Entonces, estamos hablando de que estos juegos se ganan en categoría, estos juegos se ganan en la que tienes que marcar. Una de esas pelotas que entra, un zapatazo de Gatti fuera del área, que tapa Courtois, o ser 1 contra 1 de Dusan, que me parece que siempre tiene la mala maña de que cuando se va a acomodar a su pie, siempre la lanza un poco más a la izquierda y él mismo se cierra el ángulo. Pero bueno, un partido donde definen campeones, y ahí donde yo veo que faltó un poco de punch, porque por lo menos Kalulu se nota que no es carrilero, se nota que hay un temor ahí de Tudor de colocar a Joao Mario en el tema defensivo, porque me imagino que sentía que Vinicius se le iba a llevar mucho. Y bueno, creo que esas cosas también hay que resaltarlas, de que se tuvo oportunidades. Obviamente el partido tuvimos atrás, pero es porque pongamos a ver con quién estamos jugando. No estamos jugando con un equipo normal, digamos, de media tabla. Estamos jugando con un equipo que tienen una nómina extremadamente alta, de jugadores excepcionales por donde los vea. Entonces, que sí nos cerramos, sí, pero estamos tratando de crear un mediocampo más tranquilo, y las transiciones, si bien son lentas cuando tenemos la pelota en defensa, no estamos subiendo tan rápido, pero cuando podemos y tenemos los otros espacios, estamos creando bien. Lo que pasa es que también hay que ver un equilibrio. Tampoco el de Gregorio fue excepcional, un buen partido,
y creo que poco a poco hay que ir aprovechando esa oportunidad. Lo de Openda hoy me dio hasta pena ajena porque de verdad, o sea, no entiendo, no entendí esa, no entendí también David, la falta de lo que le pido a David a veces, es un muy buen jugador colectivo, pero a veces le falta como que agarrar la pelota y dice, esta la voy a patear yo. O sea, no la voy a pasar a nadie y esta es mi pelota. Pero bueno, esas son cosas que pasan y esperemos que se pueda mejorar. Y yo creo que este es un partido que te deja un sabor agridulce, pero no te deja tan mal para afrontar la semana que viene, que va a ser súper delicada con el tema, todo el humo que se está creando, todo el ambiente infernal que se está creando con temas de directiva, Tudor, que si los jugadores, que si Locatelli estaba molesto, que si porque no iba a entrar, todo lo que se está creando ahorita en prensa italiana, y para mí lo más importante ahorita es sacar buenas conclusiones y que podemos mejorar contra la Lazio, contra el Udinese en casa y contra el Cremonese de visita. Y los 3 partidos que creo que vienen van a ser bastante importantes, de verdad muy importantes para mí. Bueno, nuestro nuevo miembro pone que aplaude, ¿no? José Cleto dice, aplaudo, saludos pueblo, aplaudo la decisión de Tudor de sentar a Locatelli para competir en lo físico con el Real Madrid. Vlahovic hoy se comportó como un líder en el campo y en sus declaraciones. Y no solo hoy, José, porque también una de las preguntas que uno se puede hacer, o sea, si esta Juve así de concentrada, así de física, jugaba el domingo pasado de la forma que jugó hoy, o sea, ese partido lo ganábamos, pero con mucha facilidad. Y se habla de que el partido contra el Como era Vlahovic quien estaba en las afueras gritándole a sus jugadores, animándolos, o sea, sacando mucha casta y liderazgo interesante en eso. ¿Qué opinas al respecto de esa alineación titular y principal? Poner a Koop Miners en vez de Locatelli. ¿Estás de acuerdo con José Cleto que estuvo bien no incluir a Locatelli? ¿Y qué te pareció el partido de Koop Miners, Charles? Bueno, sí me sorprendió, admito, ya que Locatelli es un jugador que más destaca en la marca, ¿no? Que en la parte ofensiva. Pero bueno, por las declaraciones de Tudor, ¿no? Que al parecer tuvo algo así, como que algo, pues, ¿no? Algo ha pasado ahí. Y quizás, ¿no? Bueno, decidió probar la línea, ¿no? Bueno, la línea de tres nos sorprende, se nota que no confía en Joe Mario, ¿no? Y bueno, comparto con lo que dice Alberto, ¿no? Era el partido menos indicado para arriesgarnos por esa zona. Y y bueno, de ahí 2 delanteros, ¿no? Que bueno, con espacio sí te pueden marcar la diferencia. Sí me gustó a mí, yo comparto la idea con Tudor, el Madrid es el equipo que estaba con la presión por ganar, más la Juventus, o sea, no, como dije, no tiene, si no tienes figuras, por ejemplo, en la línea central, no tienes carrileros, que en parte te apoyan en la defensa, tienes que disimular esa carencia de calidad, ¿no? Con juego colectivo, ¿no? Y bueno, me gustó la actitud al menos de los equipos, ¿no? Sin embargo, de los chicos. Sin embargo, bueno, en el gol creo que el principal responsable, vamos a decirle, es Kelly, ¿no? Es el que más ahí tiene la distracción, ¿no? No estoy de acuerdo en lo más mínimo. Para mí fue Kalulu, porque Kalulu cuando le engancha no sigue la jugada. O sea, puede ser, eso es debatible, claro. El tema es que se lo debra de una forma terrible. Sí, Kelly no reaccionó lo suficientemente rápido como lo hizo Bellingham. También es que, coño, hay que decirlo, ¿no? Qué mala suerte tenemos en esta Copa del Coño. O sea, disculpen la palabra, pero el rebote justo le llega ahí donde está el otro. O sea, no podía rebotar por otro lado, justo ahí. Claro, es verdad. Kelly está tratando de mantener a Bellingham que no le den el pase. ¿Sí? Lo primero que está pensando Kelly es cortar cualquier asistencia que pueda venir de Vinicius hacia Bellingham. Después que ya patea, ya es como que, pateó, vamos a ver qué pasa, pero el rebote no le queda a Kelly, le queda directamente a Bellingham, o sea, ya que, como decimos, ¿qué coño va a hacer ahí? Claro, sí, o sea, no le echo la culpa, obviamente, de todo, o sea, pero lo que quiero más que todo demostrar es que como que ahí noto, ¿no? Que falta, ¿no? Como decir esa jerarquía en centrales que teníamos antes, ¿no? Sin embargo, claro,
con el apoyo, ¿no?, del equipo, con las líneas más juntas, ¿no? Aparte de tener un carrilero como Calulo, que originalmente es central en esa posición, con Turán, Koopmeiners y McKennie, que al inicio McKennie fue uno de los que creo que también se llegó mucho al área en los primeros minutos que comentaban, ¿no? Creo que sí, pues es lo mejor. Para mí es lo que tiene que jugar esta Juventus. A algunos no les gusta este estilo, ¿no? Ratonero, la gran alegre, algunos le dicen, ¿no? Pero para mí es lo mejor. Y si, ahora claro, el tema es que aquí sí netamente había un equipo el cual él era obligado a conseguir el resultado, ¿no? Porque aparte estaba en su casa, ¿no? El tema es que con los resultados que se han dado en Serie A, la Juve en Serie A sí está obligado más a arriesgar. Entonces ahí sí puede darse, ¿no? Un poquito se puede complicar las cosas, pero al menos ante los equipos principales o acostumbrarse a esto, yo creo que es el camino correcto. Y bueno, después del partido, me gustó, resalto, creo que es uno de los mejores partidos que le he visto a Vlahovic haciendo las tareas de un 9 pivoteador, lo que hace muchas veces el Lukaku en el Napoli o en sus equipos. Protegió muy bien el balón en esa jugada que bueno, la falla en el gol, pero le perdono yo en parte porque, claro, había recorrido bastante, ¿no? A diferencia de Openda, ¿no? En su caso de Openda, había llevado el balón bastantes metros, ¿no? Entonces ya estaba algo agotado, ¿no? Con la marca ahí encima, ¿no? Y bueno, pues se le puede perdonar. Y bueno, creo que también esta forma de juego en parte le beneficia un poco a Di Gregorio, ¿no? Un arquero que ha estado más acostumbrado siempre a que los equipos se resguarden atrás, ¿no? Y él ¿no? Teniendo la línea de defensa cerca y bien cerca al área, a donde está la portería y esperando, ¿no? O sea, gran también noche de Di Gregorio, hay que admitirlo. Él para mí es el principal responsable por el cual esto no se puso peor, pero al menos la actitud del equipo es positiva. Y bueno, y Openda, la verdad, hasta ahora necesita clases urgentes de motivación. Bueno, es que la cuestión, que Marco sigue despierto. Sí, Saludos al pueblo desde Madrid. Estaba viendo. Wow, Marco, pero bueno, ahí están haciendo hasta tarde, ¿no? Saludos a Marco y al pueblo. Son las 3, 4 de la mañana ya. Madre mía. Pásele unas bebidas con el profe, seguramente. Bueno, justo nos dice, ¿no? Un abrazo a todos los que fueron a la reunión, porque hoy hicimos la reunión Pueblo Yo previo al partido, subimos ahí unos videitos, unas fotos, bien bonitos de verdad, y la pasaron fenomenal, sí, pasaron por ahí a saludar. Bueno, me imagino que la gente que pasó por ahí está durmiendo, lo único que no duerme es Marco, obviamente. Yo también estoy desde España, son las 3:37 de la mañana. Villa, pero entonces ustedes no duermen, ¿cómo es esto? Es vergonzoso cómo Vinicius se dribló a Kalulu y a McKennie, pero así como fue fortuito el rebote, el remate fue desviado de manera milimétrica, unos centímetros a la izquierda, y era gol de Vinicius. Sí, bueno, pero al final pues no fue, ¿no? O sea, también la suerte forma parte. Eder Castillo, me disculpan los Tudor lovers, pero lo he dicho en todas las comunidades, mientras la Juve no haga una fuerte inversión por un DT de verdad, seremos abuelos y no saldremos de esta crisis. Bueno, Eder, pero ¿quién quieres traer? Ponlo ahí en el comentario, ¿quién te gustaría traer? Porque si me vas a decir que la solución de Tudor es traer Spalletti, como vi por ahí en un comentario, apague y vámonos. O sea, Spalletti es quizás uno de los entrenadores más fracasadores de la historia del calcio. Tuvo esa única oportunidad de ganar con el Napoli en un año súper raro. Y termina sacando ese scudetto, y bueno, viste cuánto fracasó también con la selección italiana, donde ha ido a fracasados Spalletti. Yo no sé la verdad cómo sea un nombre que se está tomando en cuenta. También nos habían preguntado, perdón que te interrumpa, Luis Carranza, van a hablar también sobre el tema de técnicos posibles para reemplazo de Tudor, porque se habla de Palladino. Sí, bueno, si viste también la Juve de un minuto de ayer, tocamos ese tema, Luis. Se habla de Palladino, se habla de Mancini, se habla de Terzic, de Postecoglou, creo que se dice. Postecoglou, gracias. Hay diferentes temas ahí en términos de cuál tipo de contrato cada quien quiere. Palladino estaría disponible a hacer un contrato a corto plazo, mientras, al igual que Terzic,
mientras que los otros quieren contratos a largo plazo. Obviamente los costos son diferentes, eso influye también, chicos. No se olviden que la Juventus ahorita está pagando todavía el salario de Thiago Motta y su entorno, que son alrededor de 12 millones brutos, y por ende, pues si tú traes ahora a otro, pues definitivamente. Ahorita, a mí me llama mucho la atención, y ahorita paso contigo, Alberto, porque después del cómo, yo creo que hubiera sido difícil encontrar a un juventino que te dijera, el Madrid no nos va a dar una paliza. O sea, yo creo que la gran mayoría de los juventinos habrían dicho, Tudor es una mierda, después del cómo, el Madrid nos va a dar una paliza. Y muchos de ellos los leo, ¿no? Ahorita en el comentario, y que tienen todo digamos, el derecho de estarlo, están muy molestos por haber perdido el partido. Lo cual quiere decir que ellos estaban convencidos, o así lo interpreto, díganme si me equivoco, que íbamos a perder el partido de forma brutal. Pero por haberlo perdido 1-0, se molestan de haber perdido porque pudimos haberlo empatado o ganado, lo cual quiere decir que hubo una mejora. Pero en vez de resaltar la mejora, No, volvimos a perder, culpa de Tudor, es una mierda. Lo cual, o sea, es un ejercicio de psicología un poquito, pero me llama la atención. Yo, como abogué en el video que publiqué el martes, yo no creo que Tudor es entrenador, digamos, con experiencia, que necesita la Juve para construir un proyecto a largo plazo. Mi argumento es que si yo voy a reemplazar a Tudor, que es un tapón, un entrenador puente, con otro entrenador tapón puente, prefiero aguantarme y realmente construir un proyecto a largo plazo con un entrenador digno cuando pueda hacerlo, que en mi intuición la Juventus lo podrá hacer en el verano, no ahora. Y a lo que voy es, obviamente hay que ver el partido contra la Lazio, pero si hubo este tipo de mejora, es cierto, es un partido de Champions League, es un partido contra quizás, no quizás, es el equipo más exitoso en la Champions League, tienen un trabuco, porque es un trabuco, ustedes lo vieron en la alineación titular, aún teniendo emergencia de defensas, puedes alinear gente que sería titular en la Juventus, y son la tercera línea defensiva prácticamente de ese equipo. Y aún con eso, pues la Juventus hizo su partido, sí, hubo momentos delicados, pero es una Juventus que se cerró muy bien, una Juventus compacta, una Juventus que funcionó, una Juventus que dejó en cero a Mbappé, que lleva 11 partidos seguidos anotando, una Juventus que no necesariamente sufrió mucho más seguramente sufrió mucho menos de lo que la gente se esperaba. Y eso es una mejora, y hay que también aplaudir las mejoras. Hay que criticar lo que no funciona, hay que criticar, por ejemplo, alguien había dicho, ¿por qué Tudor se espera tanto tiempo para hacer sustituciones? Porque cuando hace las sustituciones rompe el equipo. Otra vez lo volvimos a ver, rompió al equipo. Buenas noches. A dormir. Bye bye. Okay. Chao. Rompe al equipo con las sustituciones. Y termina siendo un despapalle en el mediocampo. Alguien pregunta, ¿por qué saca a Thuram? Qué gran pregunta. Si es que lo saca por la patada que se lleva, que por cierto era para roja, en cualquier regla era para roja, pero obviamente cuando se juega en Madrid las reglas son diferentes, eso queda claro. Si lo saca por eso, entonces, ok, hay que preocuparse, pero si lo saca por una decisión técnico-táctica, es un error de Tudor, porque McKennie hizo agua cuando hubo el mediocampo a 2. Y después sacas a Koop-Miners, metes a Locatelli. Yo sinceramente, aunque no soy gran, digamos, patrocinador de esto, yo hubiera preferido tener a Locatelli y Koop-Miners junto al mediocampo a tener a McKennie, porque cuando McKennie pasó de línea de 3 a línea de 2 en el mediocampo, fue un despapalle. Perdón, me fui un poquito largo. Alberto, a ti y después... No, tranquilo, estamos para conversar aquí. Para empezar, lo que quería conversar es lo que tú dices. Estamos claros que fue el descarte Tudor. No se quería Tudor. Tudor era el peorcito de lo que queríamos llegar. Perfecto. Estamos claros en eso. Todo el mundo está claro en eso. Todo el mundo estaba claro cuando llegó. Se molestaron. Perfecto. Pero es lo que hay, ¿no? Luego, cuando tenemos esto, no se hace un fichaje a última hora de Opendai Segrova, que necesitamos carrileros y un mediocampista para mí, ¿no? Pensamos que el DT es una mierda, pero cuando ganó, ¿por qué ganamos así? Tuvimos suerte. Cuando perdimos, todo es una mierda.
lo del cómo explotó todo, y entiendo. Pero ahora queremos un DT que sea Zidane, que llegue hoy para mañana. Pensábamos que íbamos a perder contra el Villarreal, empatamos. Somos una mierda porque nos metieron un gol de tiro libre. Pensábamos que iban a perder contra el Borussia Dortmund, empatamos. Fue suerte porque, no sé. Entonces hay que tener un poquito de calma y criterio. Entonces, ¿qué significa? Si tenemos un técnico que, como tú dices, no es un técnico para 5 años, un planteamiento con Allegri, como hemos hecho, digo yo, no estoy hablando por nombres, de crecer, si es puente, porque el mismo Comolli viene llegando y técnicamente el que quería no se le dio y está evaluando hasta su director deportivo para poder tener una realidad de todo su esquema de trabajo y ver qué se puede hacer. Diciendo todo esto, ¿qué le podemos ver positivo hoy? ¿O qué podemos estar esperando? Basiago en el Tuttosport, que tú lo has puesto en Twitter, me parece que ha definido todo bien, en sentido de, esto no es una cosa de un solo día. Son gerencias que cambian. Tú vienes a un mercado, le compras un jugador para este técnico, le compras un... Ojo con esto, es verdad, ¿eh? Esto no es mentira, es verdad. Si ustedes le dan el me gusta, sale un balón de fútbol cuando le dan el me gusta. Perdón, Alberto, no te quería... No, tranquilo. Se tienen piezas, pero no para el técnico que está. Porque no se está creando proyectos. Estamos con un técnico puente. No es que yo quiera defender a todo, a veces soy abogado del diablo. ¿Qué significa? Que por más que sea, no podemos matar a una sola persona por todo el ambiente juventino en estos momentos. Pasamos por un escándalo Fish de la que Gravina nos quiso joder, nos sacó de cualquier Europa, nos multaron, ahora nos están investigando. Eso afecta. Ya no está Nedved, ya no está... ¿Cómo están, muchachos? Entonces yo creo que hay que tener mi hermano Alberto. ¿Cómo está, hermanito? Es que hay que tener un poquito de claridad al momento de decir las cosas. Ejemplo, ¿qué le aplaudo tú hoy? Que hay que saber manejar los partidos. En sentido, cuando tú juegas con un equipo grande o con grandes nombres, tienes que tomar precauciones. Tomó las precauciones, se echó para atrás un poco y jugó contragolpe. Es lo que se podía hacer hoy. Porque no te puedes arriesgar con Conceição, con Gildi, Dusan y tener un mediocampo de 2. Entonces hay que aplaudirle eso. Que los cambios, el cambio McKennie que se queda en el doble 5 o la salida de Turán, no la entiendo tampoco, porque el trabajo que estaba haciendo McKennie en esa línea de 3 era ser el primero que defendía al mediocampista, bien sea Valverde o la salida de digamos, del Madrid. Cuando se vuelven 2, él es una persona creativa. No es una persona creativa, es un jugador que es tácticamente muy bueno, pero técnicamente no. Entonces, prefiero a Kup, de verdad, yo prefiero una línea de 3 que sea Kup, Locatelli y delante Turán, porque Turán físicamente se puede mover por todos lados. Pero entonces eso lo que quiero resaltar es que si esperamos, como tú dices, que nos golearan 8-0, o 6-2 como le metió el PSV al Napoli, de Conte, del superestrella, entonces empatamos, donde tuvimos oportunidades contra el arquero, 1 contra 1, con una barrida que le tiran a Openda, que si Openda tiene un dedo de frente más, hace la pausa, se calma, tiene el arquero solo, todo el arco, y es gol. Entonces, no aplaudamos, pero mantengamos la calma. O sea, tenemos 3 juegos importantes de Serie A, y yo creo que poco a poco podemos ir avanzando. Lo importante es saber que tú eres un técnico puente y que tiene limitaciones. No podemos pedirle que sea Guardiola, que sea Klopp, que sea... Entonces, así como sabemos que tiene limitantes, tratemos de ver lo positivo y lo negativo, porque no todo es malo. No podemos siempre ser que el pasto está verde en otro lado. O sea, si tiene la franela de Juve es un muerto, pero si tiene la franela de otro equipo, ese tipo vale 150 mil millones de dólares. Entonces, hay que tener un poco de criterio. O sea, manejemos con la misma vara todos. Tiene errores Tudor, muchísimos. Y ha hecho cosas buenas también. Entonces, me gustó mucho lo que dijo Kup, indicando que habló con Tudor, indicando que le gusta ser más al medio campo, que lo han puesto arriba y no le gusta, y que habló con el míster, y el míster lo está colocando en el medio campo.
Eso para mí es síntoma de que se está haciendo una conversación con el jugador y se está adaptando a eso. Cosa que no teníamos con Mota. Mota tenía la instrucción de vestuario de que... sí, por ahí varios. Cosa que no tenemos con Mota. O sea, hay que ver cómo progresamos en un proyecto que no va a empezar ahorita, que como Lee tiene que agarrar al director deportivo, que como Lee tiene que ver con quién va a morirse en su contrato de 5 años con alguien, digamos, más establecido, y veamos los partidos poco a poco, analicemos cada partido, veamos qué avance, veamos qué se hizo mal, veamos qué oportunidades se tuvo. Hay que aplaudir a Di Gregorio, que todo el mundo lo estaba matando. Como que él fue el que creó el COVID, pareciera, o sea, Di Gregorio, o sea, creó el COVID, porque todo es el peor arquero de la historia de la humanidad. Y no es así, es un buen arquero y seguirá creciendo. Kelly, la sorpresa para todos, para mí me gusta como lateral, como central por izquierda, perdón. Ha sido un excelente central y lo matamos cuando lo compramos. Que somos una mierda, como compramos a un muerto que está lesionado, que todo, y ha sido uno de los más estables. Hoy Gatti me gustó mucho porque Gatti tiene el pase largo bastante bueno, más limpio su pie que el de Calulo. Entiendo por un lado que yo a Mario al parecer en las prácticas como que es muy malo defendiendo porque no le veo otra Bueno, cosa para ahorita tocamos el por qué no usa Joao Mario, ¿no? Pero déjame, Eder Castillo dice, tenemos 40 días sin ganar un juego y yo los veo casi celebrando. Señores, por favor, somos la Juventus, no el Pisa. Nadie está celebrando la derrota, Eder. Solo estamos resaltando en las cosas que se mejoraron. Obviamente, y lo que resalté era que muchos pensaban que nos iban a dar una paliza y están molestos hoy por la derrota porque sintieron que podíamos haberla empatado o quizás hasta ganado el partido. Emanuel Garza, se mejoró, sí, pero la mejora es en base al partido de cómo, una mierda. La derrota era parte del presupuesto, pero no haber ganado Borussia o Villarreal la Champions se complica. Tocaremos el tema de Champions porque no está tan complicado como piensan y yo estoy hablando de que se mejoró comparado contra el Borussia y contra el Villarreal. Pero en términos de fútbol, de organización de equipo. Ahí estamos alargando la vara, ¿sí me explico? Si mejoramos contra el domingo, no, pero que no mejoramos contra, o sea, hasta siempre estamos como un pero, o sea, mejoramos, digámoslo hasta ahí, sigamos mejorando. Yo creo que, o sea, es correcto también ponerlo ahí en contexto. Ricky y Piero, bienvenidos, también aprovecho a darle la bienvenida a Jair, una vueltica ahí con ustedes dos para que nos digan cómo se sienten y qué opinan del partido de hoy. Empiezo contigo, Ricky, después Piero y después Jair. Bueno, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Decepcionado. Estoy obstinado, arrecho. Quiero darle contra el suelo a Fabián, que lamentablemente no está aquí en la llamada, pero no puedo. Y bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, te está escuchando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nada, súper decepcionado. En verdad vi un equipo que sí jugó bien, se adaptó muy bien, como lo dijo Alberto. Tudor lo hizo bien en ese momento. Es verdad que no podíamos jugar con centrocampista a dos. El odio que le tiene Tudor, yo creo que le tiene Tudor a Joao Mario es impresionante. Es algo que es inentendible. No entiendo. Yo creo que hubo muchas jugadas por la banda derecha, que por cierto, bastante débil esa banda derecha, con Carreras y Asensio por ese lado. Militao sí lo vi muy bien. Con Joao Mario yo creo que marcamos. De que marcamos. Por lo menos uno. Di Gregorio, fenómeno. No quiero que nadie vuelva a decir absolutamente nada de Di Gregorio. Atención. Nadie puede decir absolutamente nada. Los haters de Di Gregorio. No, los que son haters ahora lo aman. No pueden decir absolutamente nada de Di Gregorio. Es que no entiendo. Escuché el audio. Dale, sigue, Ricky. Fuera de eso, vi un equipo, los primeros 20 minutos de la Juve fueron excepcionales, súper buenos, muy buenos, cómo se estaba moviendo. Le estoy viendo a Vlahovic
esas ganas que creo que la temporada con Mota no se la vi, se veía deprimido, se veía un poco afligido, pero hoy lo veo con un hambre impresionante, igual que se la estoy viendo a Gatti también. Tiene que buscar equipo. Nos comieron, sufrimos mucho en defensa, como siempre lo hemos venido desde que comenzó la temporada. Estamos sufriendo demasiado en defensa, todavía no le hemos buscado la vuelta. Desafortunadamente, Cambiaso volvió. Este juego fue espectacular, Cambiaso, increíble. Muchas cositas buenas. ¿Qué más? No sé, no sé qué nos falta. Creo que Tudor sí se está equivocando mucho. No se está adaptando a la plantilla. Lo de Openda, lo dije por el grupo, Dios Cristo de mi vida. Jonathan Davis sí lo vi jugando bien. Lo vi dinámico, lo vi movido, lo vi tocando bien, lo vi recibiendo bien, lo vi haciendo buenos movimientos. Lo de Openda, ¿cómo no le pega de una a esa pelota? Porque Jonathan Davis la hizo perfecta. Pero tú crees que la hizo perfecta, Rick. O sea, porque ahorita tengo que regresar a ver. O sea, Openda lo manda ahí y tenía literalmente todo abierto a su izquierda para ir a encarar la puerta y decide volvérsela a pasar a Openda. O sea, yo creo que los dos erraron de forma terrible. Claro, Joshua, pero estamos de acuerdo en que si esa bocha le quedaba a Gildis, a un Gildis totalmente, digamos, si hubiera entrado desde la banca, eso hubiera sido gol, ¿verdad? La pelota que le queda a David. Porque Gildis no lo hubiera devuelto. Tiene todo el perfil de David para encarar por el otro lado y rematar él. Pero sin embargo, Mondra, el central está de frente a David. Cuando David se la devuelve a Openda, está totalmente abierto. Courtois no, está bien. El pase está bien dado. El problema también es que el otro, yo no sé qué pensaba, dónde estaba. No sé si, pero es que yo estaba hablando con un amigo y le digo, pero me parece increíble porque aparte no es como que sea la primera vez, no es un jugador de Cremonese que fichamos, no es como que sea, no sé, me lo invento y perdón con la comparación con otro jugador, y encima en el equipo con el que juega sé lo que me van a decir, pero no es como que sea Lorenzo Luca que viene de Udinese y que es la primera vez que juega en el Bernabéu. No es como que sea, no sé qué decirte, no sé qué otro ejemplo ponerte, no es como que fichamos a Bonazzoli y lo pusimos a jugar en la Juve hoy y Openda ha jugado este tipo de partidos. No, pero ahí quiero darte una cosita que creo que lo leí y quiero destacar. Siento que David juega muy, muy bien como colaborador. O sea, en sentido de que él es súper, puede, o sea, oye, pero es un 9. Él no tiene problema de soltarla, pero es un 9 y tiene que tener egoísmo. Que a veces, pero es que hay una cosa que se me hace raro. Necesito que David agarre y diga, no la voy a pasar, esta la voy a patear yo. Y claro, de verdad, pero si David la agarra, la patea y la bota, no tengo problema, porque es un delantero. Se le piden goles. Pero es que ¿sabes qué lo hace más raro? Que David Enlil jugaba en una única punta. Yo eso lo entendería más de Openda, que jugaba de una doble punta y que el goleador no era él, que el goleador era Sesco, porque te voy a decir algo, ese tipo de jugadas, la que falla Openda, es la típica jugada que en el Leipzig él se la da a Sesco y Sesco le pega al arco. Yo creo que también Openda lo agarra por sorpresa. No lo estoy defendiendo, me parece indefendible la jugada, que como te digo, no es como que fichamos un jugador de Leche, de Cremonese. Vos no podéis jugar para la Juventus, jugar Champions League y cometer ese tipo de errores, hermano. Sí, no estamos de acuerdo, pero yo creo que Openda está acostumbrado a dársela a un 9 más rematador y que el tipo tire. Quizás si estaba Vlahovic le pegaba y bueno, a ver qué pasa. Bueno, a ver, no sé. Perdón, Mondra, porque tampoco no hemos podido escuchar a Piero y a Jair, y So también trae esta pregunta que está hilada a lo que están diciendo, ¿no? ¿Me pueden decir por qué la falta de confianza de nuestros delanteros? Le llegan pocas oportunidades y se ven sin confianza a pegarle. Yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo en cuanto a la crítica a David, la crítica a Openda. También hay que recordar que esta gente está aquí desde hace 3 meses. Y Openda máximo habrá coleccionado 90 minutos de juego hasta ahora, no sé, tengo que ir a revisar, pero seguramente menos de 200. 30 minutos, algo así. Pero eso es problema también de gestión, perdón, yo sé que me dijiste lo de Piero y ya les dejo el espacio, solo quiero decir esto, también esto es un problema de gestión de minutos de Tudor, porque todo lo juega David y David lleva un gol, todo lo juega David y si entra alguien más es Vlahovic, pero Openda no tiene minutos, nunca tiene minutos, y hay partidos, por ejemplo, hoy yo pienso, y eso que Vlahovic me gustó, que era un partido para que Openda iniciara.
A ver, Piero y Jair. Hola. Hola muchachos, buenas noches. Pierito. ¿De qué hablo? ¿Del Napoli? Sí, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué Perdón. eso? ¿Por qué el Napoli, pues? No, es que como Wander estaba hablando. Porque el mejor entrenador de la historia. Bueno, pero mencioné a Luca, no puedo No, ya, poner ni un mira, ejemplo. Yo. yo creo que sobre el partido de hoy, estoy contento, en verdad. O sea, Es como he visto- contento, perdimos, Piero. No, dale, Coño. Piero. No, ok, dale. o sea, ¿por qué Sí, estaría, tampoco o sea, así. ¿por qué no podría estar contento? Si vi un equipo que, dentro de todas las limitaciones que tiene, es un partido donde demostró carácter, ¿no? Donde sudó, donde se plantó bien el primer tiempo, donde hubo el cambio que la gran mayoría de personas pedía y gritaba y lloraba y escribía por Twitter y por todos lados, ¿no? O sea, fue un equipo que, si bien cometió ciertos errores, por ejemplo, yo Kalulu creo que no es carrilero, está completamente comprobado y Tudor tiene que abrir los ojos y ya de una vez ver si realmente Kalulu funciona ahí o qué solución podemos dar, ¿no? O arriesgarse a usar a Joao Mario, que lo tocaremos de repente más adelante. Pero, por ejemplo, para mí la defensa estuvo bien. O sea, Kelly, Rugani y Gatti lo hicieron bien. Gatti le metió un sablazo a Courtois que tranquilamente casi no detiene, ¿no? O sea, díganme ustedes cuántas veces lo hemos visto patear a Gatti fuera del área, ¿no? O sea, creo que hoy lo hicieron bastante bien. Cambiaso, honestamente, no me pareció que fue un diferente, pero claro, entiendo, ¿no? O sea, su función junto con la de Kalulu, más que generar ataque, era aguantar, ¿no? Era dar una mano, era hacer el recorrido. Creo que se le vio un poco mal cuando se cae en la jugada de Mbappé, pero ¿quién no se caería en la jugada contra Mbappé, no? O sea, es un jugador bastante difícil de marcar. El medio campo, a mí particularmente me gustó. O sea, Coop Miners me parece que jugó bien. No jugó increíble, pero jugó bien. O sea, jugó de una manera correcta, ¿no? Turán hizo un buen recorrido. El mismo McKennie, ¿no? McKennie no entró a crear jugadas, entró a patear, ¿no? Entró a morder. O sea, lo que viene a hacer, porque McKennie no es un distinto, no es un diferente, no es alguien que le pone la pausa, es un jugador que rompe. Y esa es la realidad, que rompe y corre, ¿no? Es como un perrito que le tiras un hueso y va a correr, ¿no? Atrás de él. Creo que lo hizo bien. Dusan me gustó también la actitud que tuvo, ¿no? Se mostró sereno, las que tuvo que jugar las tuvo, falló algunas por ahí, pero y como lo hizo David, como lo hizo Pendá, pero nada, o sea, yo creo que si hablamos de delanteros, hay un cierto problema de confianza entre David y Openda, que se nota, que se siente, y que Dusan ya salió de ese problema, ya salió de ese agujero, pero que ahora está pasando ellos porque se están adaptando, o sea, es algo normal. Yo creo que un Openda lúcido, mentalmente, te encaja ese gol, o sea, te lo encaja. Yo creo que él hace un pasito de más y le da tiempo de reacción al defensa, pero bueno, o sea, igual yo lo estoy diciendo desde mi momento, desde mi posición y mi contexto, porque en ese momento la jugada pasa tan rápido que puedes fallar, ¿me entiendes? Pero nada, después Gildis me encantó verlo de capitán, me gustó, lo vi bien, o sea, creo que jugó súper bien, se puso la responsabilidad, la asumió como capitán y lo hizo súper bien, o sea, no fue un diferente ni nada, pero lo hizo súper bien, ¿me entienden? El gol viene de un rebote que, o sea, bien, ¿no? Lo podemos entrenar, o sea, yo me imagino, ¿no? En la mente de todos que, claro, hay que ganar siempre el segundo balón, el rebote, pero hermano, o sea, dime tú cómo físicamente puedes adivinar el rebote de un balón que le choca a un poste, o sea, ni que los chicos pues tuvieran superpoderes o fueran el señor elástico y llegan, o sea, es humanamente difícil. Pero un paréntesis, el problema no es el rebote, creo yo. El problema no es el rebote. El problema es cómo Vinicio logra chutear con 3 jugadores enfrente. Ustedes vieron la actitud de Kalulu. Para mí es peor que deje de entrar a Bellingham solo. O sea, sí, o sea, es que a lo que yo voy Piero, con esto es que no estoy a Kalulu. Espérame. O sea, a lo que yo voy con esto es que no estoy escudando ni maquillando, que es, como lo dije, dentro de las limitaciones que tenemos, no hicimos un mal partido. O sea, hicimos un partido que probablemente en la mente de todos iba a terminar 3-0, 4-0, iba a ser un baile, y no fue un baile. O sea, yo a Di Gregorio lo vi súper bien, lo vi sólido. O sea, se metió 2 salvadas, o sea,
como para callarle la boca a la gente, ¿no? Es cierto que ha tenido errores, pero... Yerito, una pregunta, quiero que me Lo veo respondas. bien, ¿no? Si ese palo, y hacemos ese gol por un palo, tuviéramos 3-0, hubiéramos perdido, o 3-1 hubiéramos perdido, ¿no? Pero si el gol lo hacemos por un palo y lo metemos nosotros así, decimos, pero qué suerte. Y bueno, es No, normal, pero a ver, Es pero un es que el problema no es el palo, Alberto. El problema es que se supone que Kalulu es el jugador defensivo que por eso juega en esa banda. Se supone que Joao Mario no juega por eso, porque obviamente Vinicius a Joao Mario le hubiera hecho 3 hijos. Creo que en eso estamos de acuerdo. Que a pesar, o sea, Kalulu defiende mal, y no solo que defiende mal, sino que, no sé si ustedes vieron la repetición, pero Kalulu se queda viendo a Vinicius. Vinicius le pasa y el tipo se lo queda viendo con una calma y una serenidad, como que está jugando la pachanga del barrio, hermano. Le acaba marcando. Disculpa, Mondra, lo que te quería comentar de eso, que lo dije perfectamente, de la culpa para mí el gol en la primera instancia es de Kalulu, porque lo deja ir, pero estamos hablando también de que es Vinicius Junior, un jugador que está peleando por el Balón de Oro. Pero es que ese no es el problema, Alberto. Es que el problema no es que Vinicius lo drible, sino fue un rebote. Es lo que quiero decir. Por más que sea que se lo llevó, no fue que el arquero tenía para taparla, porque iba al palo. Claro, escúchame, Alberto. Es que el problema no es que lo drible. O sea, la caída de Cambiaso frente a Mbappé es como, bueno, sí, sabemos que lo va a hacer porque es Mbappé. O sea, no, ¿me entiendes? No es ni siquiera eso, Piero. No es ni siquiera eso. Mbappé le encaró a Rugani un montón de veces y por habilidad Mbappé está peleando el Balón de Oro muchísimo más de lo que lo está peleando Vinicius. Estamos de acuerdo en eso. Mbappé es un jugador más completo que Vinicius. Y Rugani es nuestro sexto central. Rugani lo que tiene es un par de huevos que el tipo no dejaba respirar a Mbappé. Mbappé lo driblaba y Rugani seguía adelante y le seguía marcando. Porque esa es la actitud que tienes que tener en la defensa de la Juve. Pero Kalulu literalmente lo dribla y lo deja pasar. Bueno, y McKennie tampoco marca muy bien. McKennie no marca muy bien tampoco. No, es que McKennie corre nomás. Y luego ya el pobre Gatti Jair está esperando por 20 minutos para hacer la suya. No lo dejan hablar al pobre Jair. ¿Dónde está Jair que hay tanta luz? ¿Tú no estás en México? Sí, nada más que estoy aquí en una... bueno, fuera, amigo. No, ando aquí en una plaza. Lo que pasa es que me vine aquí a comer porque no me llevé refrigerio para la escuela. Sí, es que hay mucha luz. Sí, pensé que era de día. No, ok, perfecto. ¿Se dan cuenta que está lleno de luces aquí? Sí. Nos agarró fuera de casa el live a Jair y a mí. Yo estoy en la universidad, sí, por eso lo del eco. Yo vengo de ahí. Sí, yo vengo de ahí también. Claro. No más. Bueno, Jair, dinos la tuya. Sí. Pues bueno, en general, o sea, yo creo que no puedo estar suficientemente contento, porque al final de cuentas se perdió el partido, pero honestamente tampoco fue el desastre que yo me esperaba. O sea, ver esos primeros minutos bien organizados con ese 5-3-2 que se notaba a legua en cuanto a la fase defensiva, y vamos, que no se permitió durante un tiempo evidentemente al Madrid hacer mucho daño. Ya después como que el Madrid empezaba a acelerar un poquito, y empezó a hacer más daño. El gol, o sea, y mi problema tampoco es tanto mejor el rebote en el palo, ¿no? A mí lo que me preocupa es cómo dejan entrar a Bellingham solo, muchachos. Ahí tienes que estar vivo, o sea, es cierto que a lo mejor Vinicius se está llevando a todos los defensas que tiene, casi como Sarah Connor, pero tú no puedes permitir que otro del rival se meta en el área tan fácilmente y después así de rebote pim para adentro, porque eso fue el gol. Así fue la maravilla de Vinicius. Sí retrató a Kalulu y a varios en esa jugada, pero a mí lo que me preocupa es que dejan entrar solo a Bellingham, muchachos. O sea, ¿cómo es posible que una defensa que supone que debe estar activa, despierta, deje entrar al rival con tanta facilidad? O sea, ya cuando lo ven, ya lo tienen ahí enfrente, ya está chutando, ya está anotando el gol y incluso ya está festejando. O sea, ahí donde está esa viveza, ese momento del partido, ¿no? Evidentemente, o sea, Kalulu ya estoy hasta el gorro de carrilero, ya estoy hasta el gorro. O sea, no es a lo mejor el mejor defendiendo, no es un desastre tampoco, pero en ataque, como decía ahí un comentario de nuestro chat, yo creo que hasta así con intención, lo dejaban, quién sabe, X cantidad de metros para que condujera, llegaba a leer el Madrid y no sabía qué hacer. Al principio del partido había una clarísima, un buen centro de Kalulu y era gol nuestro. ¿Y qué pasó? Nada.
¿Por qué? Qué Porque Calulo grandísima no se jugada de deja. Vlahovic esa. Qué Exactamente. grandísima jugada de O Vlahovic. sea, yo literal estaba en la combi y brinqué, dije, aquí está el gol, maldita sea, y ya cuando vi el centro dije, dije, no puede. Pero, ok, Sí, pero sí, me hinqué la de madre. acuerdo ahí contigo, Jair, ¿no? Pero, o sea, alguien pregunta, creo que era Respaldo Ajá. Garay. Y también, yo ahorita no encuentro, ¿no? Pero ¿qué hace Kalulu? O sea, ¿por qué insistir? Porque esa es una de las grandes preguntas que me llevo del partido de hoy. Sí. Tú me dijiste que tienes que usar a Kalulu porque te da equilibrio en parte defensiva. Hoy aprendimos que, pues, cuando se enfrenta contra un delantero fuerte, bueno, es como si fuera un cuchillo caliente en mantequilla. O sea, le hicieron de todo. Y entonces, Es que aquí cuando la te vas al pregunta es, ataque, tienes oportunidad de ir al ataque, el tipo se caga encima. O sea, literalmente, totalmente sí. cagado 2 veces. Una vez en el primer tiempo, en medio tiempo se fue a cambiar, se bañó y se cagó en el segundo tiempo otra vez cuando fue al ataque. Entonces, si está ahí para defender y no defiende, coño, mete al otro que tiene ataque, ¿no? Y si ya estás perdiendo 1-0, Yo no mete entendí al eso. otro, ya no necesitas equilibrio. Yo me Mete estoy equilibrio. empezando a creer. Exactamente. Yo me estoy empezando a creer el relato de que Tudor quería que se quedara Alberto Costa, porque no Pero si encuentro él otra mismo fue el que lo, explicación. él No, mismo Es que fue el que mandó el ahora cambio. también, si Calulo no es tan guau defendiendo y es pésimo atacando, Mario, ¿cómo será defendiendo entonces? no, pero yo En por este eso te caso, digo, yo me estoy empezando a creer el relato de que la fricción Juntoli, que la fricción Comoli Comoli. Tudor y que Comoli trajo a Joao Mario, porque sí, es lo único que se me llega a ocurrir, porque el tipo no juega nada. Juega 15 minutos, a veces. Bueno, como Pendá. No, pero Que ahí- también el tuvo relato una de Pendá tampoco lo titularidad quería. ahí contra Gil. lo que Sí, pero yo yo no entiendo honestamente lo de Mario. Kalulu es que, claro, cuando tú sacas a un central o sacas a un mediocampista, él te puede jugar de central. O sea, en un partido te puede hacer 2 posiciones. Pero yo creo que ya le está quedando grande en ese mismo esquema que tú quieres, que es el 3-4-3 de carrilero. Por lo menos Cambiaso no lo está haciendo nada bien. Yo no lo vi bien hoy, no lo he visto bien toda la temporada. Pero está Pero mejor que Kalulu, ¿no? el cambio era Joao Mario por Kalulu, no Kostic por Cambiaso. Igual Kostic entró Kostic bien, entró ¿eh? bien. Kostic no entró mal. Ya casi fue hasta el final, ¿no? Ya casi casi donde Es más. Para mí, a Cambiaso le hace falta sentarse un ratito en la banca y bueno, si tiene que jugar Kostic, que juegue Kostic. Pero Cambiaso lleva un año, Cambiaso desde que vino el City, Cambiaso ya no es jugador de la Juve. Ese tipo no Cambiaso ya no es entiendo qué Cambiaso. carajo le pasó. ¿Eso no era el próximo Maldini? ¿Así no lo dijo Sí. Sorrento? No, Andrea. ya es el próximo Maldini. Andrea Maldini, correcto. No hemos escuchado a Tomás, que acaba de llegar. A ver. Saludo. Y Charles lleva un tiempo esperando decir la suya también. Tomás, ¿cómo estás? Dinos la tuya. Del partido. Lo que tú quieras. Si tú quieres hablar de no sé, tu novia, el trabajo. Bueno, es que el partido yo me imagino lo habrán discutido bastante. Entonces, Tudor, no vale, mentira. Sé que lo sientes, tranquilo. No, yo sí, soy Qué partidario, exagerado, pero qué ahorita exagerado. no. Me pareció un partido bastante decente, sinceramente. Yo me esperaba un baile como los de esta temporada, pero fue un partido bastante digno y hay maneras, ¿no? Se puede ganar jugando mal y se puede perder jugando bien. Y yo creo que este fue uno de los que se perdió jugando bien, entendiendo las limitaciones que tiene el equipo, el técnico, la plantilla, todo. Entonces me parece que es un partido que se perdió, pero se perdió jugando bien. Pero yo creo que más que jugando bien, lo correcto se diría es compitiendo. Me parece a mí que es lo correcto. Sí, o sea, Bueno, con mucho orgullo. si tú entiendes tus debilidades y las limitas dentro de todo lo que cabe y además aprovechas las virtudes o las virtudes del rival para proponer algo en contra, pues sí, jugaste bien. En mi opinión, hay algo que pasó que no pasa muy a menudo y es que hubo un planteamiento coherente del partido y un buen planteamiento del partido, cosa que es atípica en nuestra temporada y eso es algo que hay que aplaudir, pues, cuando se hacen las cosas malas. Entonces, o sea, las cosas bien, las cosas malas, hay que decir las cosas malas y hay que decir las cosas bien. Hoy se hizo un planteamiento bien, coherente. Vimos unas contras
rápidas que salían. Hoy no estuvo Locatelli y el balón circulaba mucho más rápido. No es que Locatelli sea malo, no es que sea bueno, sino cada cosa, o sea, cada jugador para diferentes partidos. Correcto. Pero es que creo que eso lo discutimos en el grupo, Tomás, y la Juve cuando tiene que contraatacar juega bien. Contra el Inter jugamos bien, contra los equipos grandes jugamos bien. Exacto. El problema es jugar contra la Fiore. Toca proponer. Claro, el problema es cuando jugamos con la Fiore, con Udinese, con Como. Ahí está el problema, porque no tenemos un creador de juego. Más que un creador de juego, yo creo que unos automatismos. No sé si les gusta esta palabra, ¿no? Los automatismos. Pero dentro de todo, como que digo, este partido se perdió, pero hay maneras de perder y hay maneras de ganar y se perdió jugando bien. Dentro de todo, se jugó a lo que se podía y no llegó el resultado, pues bueno, lástima, pero si se sigue un camino de esta manera y se busca adecuar todos los próximos partidos a algo así como lo que se vio hoy, no es que vamos siempre a jugar a la contra, pero entender todos los partidos y trabajarlos, entendiendo el rival, pues es una manera de seguir un buen camino hacia final de temporada. Ya veremos si esto es algo bueno, por lo menos de aquí hasta noviembre. Ya veremos qué sucede aquí, qué sucede durante el camino, ¿no? Bueno, a ver, le quiero dar, gracias Tomás, le quiero dar el micrófono a Charles también, pero dos cositas, ¿no? Angelo Arpaya, que tiene razón, el partido no se jugó mal, pero si no es por Di Gregorio estuviésemos hablando de otra forma. Sí, también si no fuese por Courtois, también podríamos estar hablando de otra forma. O sea, de hecho, en el segundo tiempo, Courtois hace un atajadón a Vlahovic, que bueno. Y de hecho, creo que en la siguiente jugada cae el gol del Madrid. O sea una cosa, chicos, a mí siempre me ha parecido totalmente incoherente esa excusa. Si por Di Gregorio que no juega, o Di Gregorio, no sé, no es jugador, no es portero. ¿El portero para qué está allí? El portero tiene una función. Ya está. Así, yo no entiendo. Ajá, y si Vinicius no estuviese, no hubiese pegado la pelota en el palo. Y si Bellingham no corre por el rebote, no hubiesen hecho gol. No, y además porque y el técnico, pues es normal. Si Tudor no hubiera estado, hubiéramos ganado. Claro, si en el banquillo hubiera estado, hacen 6 goles. Si en el banquillo hubiera estado Klopp, ganábamos. Se me descontrolaron con esta vaina. La otra que iba a decir, que era, yo con Angelo Arpaya hoy estoy, perdón, respaldo a Baray, estoy súper 100% o muy de acuerdo con lo que ha estado poniendo. También es cierto que si nosotros solo nos vamos a agrandar cuando jugamos contra equipos grandes, entonces no hemos resuelto nada. O sea, eso es un tema que yo quería tocar, ¿eh? De hecho, ahorita tocamos. No se me salten otra vez porque tiene que venir Charles primero. O sea, es un tema importante, es un tema que hay que tocar. Sí, ha habido una mejora. Yo, como dije, yo vi una mejora comparado contra el Villarreal, vi una mejora comparado contra el Borussia. Obviamente hubo una mejora comparado con el Como. Pero si después, el fin de semana que viene, vamos a jugar contra la Lazio y vuelvo a ver esa Juve que vi hace 3 días y la que vi la semana pasada antes del parón, etcétera, etcétera, entonces no me jodas. Aquí sí, entonces son unos muchachos que lo único que están interesados en verse lindo en el escenario europeo. Charles y después los demás. Sobre lo del, bueno. Lo que tú quieras, Charles. La novia de Tomás, el trabajo de Tomás, lo que tú quieras. Toma. Si quieres podemos hablar de mi perro, Charles, mira. Qué bestialidad de perro. Bueno, yo me despido, los dejo, chao. Chao, Tomás, un abrazo. Nos vemos, Tomás Niño. Bueno, yo comparto, o sea, para mí este es el camino. Pues esta Juve no me conoce, a ver, no tiene centrales top, ¿no? O sea, como que no tiene centrales bueno, solo uno, pero está lesionado. Y después, ¿no? Si es jugar con espacios, que es hasta ahora, por lo que me acuerdo, los equipos de Tudor más o menos eran parecidos al estilo Gasperini de Atalanta, pero si no tienes centrales de categoría, tus carriles, ya sé, bueno, volviendo al tema de João Mario, no confía en ni un gramo. No confía ni un gramo en João Mario. Cambiazo a nivel bajo. Kostic también tiene dudas de muchas, lo piensa mucho Tudor para colocarlo y eso que lo apoyó. Dio declaraciones como que confiaba en él, todo y eso. Después, y bueno, y usa un de carrilero a Kalulu, entonces, que no es su posición, comparto con todos, ¿no? Él es central, o lateral en línea de 4, ¿no? En el peor de los casos.
no, tampoco tenés medios campos, como decía, ¿no? Que son para el ataque, ¿no? Bueno, el mejor está apagado todavía, que es Cup Mainers, ¿no? Aunque un poquito, al menos actitudes está teniendo. Entonces, mejor juega así, ¿no? Entonces, líneas más replegadas, eso también Di Gregorio está más acostumbrado por los equipos que ha estado anteriormente, ¿no? Y listo, ¿no? Bueno, con espacios ya hemos visto, hoy día vimos lo que, sobre todo Blajovic me sorprendió, ¿no? Puede hacer, imagino que cuando tengas con rivales más, que en teoría tú estás obligado a ganar, ¿no? Como ante el Verona, el Udinese, etcétera, ¿no? Ahí puedes apostar por ya tener tanto a Gildic, João Mario y un 9, João Mario, perdón, con Seisao, el chico, ¿no? A un 9. Y yo creo que es lo ideal, porque si vas a preferir proponer, tener ideas, ¿no? Ahí es donde se ven las limitantes, ¿no? Comparto con eso. Ahí es donde se viene lo que le falta a esta Juve, no tanto en jerarquía, y tampoco el DT no apoya eso en sus ideas, ¿no? O sea, no refuerza eso. Entonces, mejor seguir así. Y yo, ojo que este estilo ante Sarri le puede venir bien, ¿eh? Sarri le sufre contra los equipos que juegan, que tienen algo más de calidad en sus jugadores, pero que te juegan así, como hoy día, ¿no? Bueno, a ver, dando la vuelta con este tema, ¿no? Piero, Ricky, Jair, después Mondre, y cerramos con Alberto el tema de la mejoría o no. O sea, esto es, digamos, una ilusión, un espejismo porque jugamos contra el Real Madrid, o realmente hay cosas que podemos rescatar de esto mientras vamos contra la Lazio. Una de ellas puede ser lo que dice Marco Aurelio, desde el lejano Imperio Romano, se conecta y nos dice: ¿qué opinan del módulo 352 de hoy? O sea, es algo que podemos repetir. Ese es el módulo por fin que termina encontrando Tudor. Empieza Piero y damos la vuelta. Hola, perdón, estaba hablando muteado. Ya. Mire, yo lo que creo en verdad es que, o sea, hay un tema, ya nosotros estamos como un poquito acostumbrados durante estas últimas temporadas a tener un partido en el cual hacemos una buena actuación o jugamos bien y no se da el resultado. Se está saliendo y entrando el micrófono. Prueba otra vez. ¿Ahora? Mucho mejor ahora. Perdón. Lo que les decía es que nosotros hemos tenido como algo que suele pasar en casi todas las temporadas últimamente, y es que tenemos un buen partido o tenemos una performance buena, no se da el resultado, pero todos estamos de acuerdo en que hubo una mejoría, y el siguiente partido ese rendimiento baja, ¿no? Entonces, yo creo que es un estigma que se viene dando durante ya varias temporadas, y honestamente creo que este partido que viene es la prueba para ver realmente si hay esa mejoría y ese cambio de mentalidad. Yo creo que si nosotros mantenemos ese 3-5-2, o sea, con 3 al medio, realmente podemos dar ese paso. Manteniendo, por ejemplo, a Cup Miners, a Thuram, e incluso me gustaría ver ahí ya a Locatelli y no a McKennie, ¿no? Yo creería que esos 3 serían la media titular, y que podrían sumar justamente a este cambio de módulo, llamarlo así, entre comillas, para Tudor, ¿no? Pero si realmente esto solo fue un espejismo, ya sí habría que preocuparnos, ¿no? Y evaluar bien cuál va a ser la situación, porque la idea es que nosotros, en lugar de tener un pico de irregularidad, o sea, luego de este juego empecemos a tener un pico de continuidad, ¿no? De repente, no sé, ganamos y no jugamos tan bien como jugamos contra el Madrid, pero al menos que se mantenga un resultado positivo para el equipo, ¿no? O sea, que realmente se vea ese cambio, ¿no? Yo creo que, o sea, ojalá, ¿no? Ojalá que con 3 al medio realmente se pueda dar ese paso. Ricky. Yo particularmente, yo no lo quiero. Yo no lo quiero porque yo no quiero perder a Conceição. Y jugando en ese sistema, perdemos a Conceição. Yo no lo quiero. Y hablando, tomando en cuenta lo que dijo Piero, yo no banqueo a McKennie, yo banqueo a Cup Miners. Yo juego con McKennie, Locatelli y Thuram. Cup Miners no juega.
en caso de que juguemos 3-5-2. Me parece mucho mejor tener a McKennie allí, que va, vuelve, corre toda la cancha, etcétera. Un muchacho que te juega a nivel promedio siempre. Como lo dijimos, nada espectacular, tampoco es malo, pero siempre juega en un nivel promedio. Pero no quisiera ver el 3-5-2. Yo quiero ver a Conceição y a Gildy siempre jugando titulares, siempre, a todo momento, a todo segundo. ¿No te gustó Cup Miners hoy, Ricky? Sí me gustó y también me gustó McKennie. También me pareció que McKennie lo hizo bien. Sí, el centrocampo general me gustó, el equipo en general me gustó. Lo único que no me gustó es la parte ofensiva de Kalulu, me pareció horrible. Vi a Gildy un poco cansado, pero como le digo, el 3-5-2 yo no lo quiero, yo no quiero perder a Conceição. Es que ¿cómo vamos a perder a Conceição? Si vamos a perder a nuestros mejores jugadores top. Es tu debilidad. No es por eso, Charles. No es porque sea mi debilidad, es por lo que ha demostrado. Pero Rick, o sea, yo creo que ahí, y perdón, ahí que interrumpa, pero ¿sabes qué, Rick? Yo creo que este 3-5-2, de una u otra forma, al tener 3 al medio campo, te da la posibilidad tal vez de no tener que depender tanto de Kalulu en la banda derecha. Y te permite tal vez tirar a Joao Mario en esa banda porque ya tienes 3 al medio que hacen el recorrido. Entonces tú tranquilamente puedes regresar a Kalulu, a donde sí juega bien, que es defensa por derecha, y Conceição, de una u otra forma, también te puede aportar bastante si lo haces jugar, no sé, me imagino, ¿no? En el segundo tiempo cambias de módulo a un módulo más ofensivo. Pero claro, o sea, yo a lo que voy con esto, y por qué decía que el 3-5-2 nos puede funcionar, es porque tú puedes jugar la primera mitad del partido asegurando el partido, y si ves que no funciona o necesitas tener un revulsivo, puedes pasar al otro módulo, ¿no? Donde tienes el tridente y usas igual a Conceição, o si te vuelves un poco loco, como a veces lo hace Tudor, ya tiras a Conceição, pues, por el carril, ¿no? Y que te haga todo el recorrido. O sea, igual estoy especulando y diciendo cualquier cosa ahorita, pero creo que lo que se necesita ahorita, más que darle la continuidad a un jugador, es regularidad y consistencia en el equipo, ¿no? Yo creo que a veces hay que hacer grandes sacrificios para poder conseguir el objetivo, ¿no? Yo creo que realmente ahorita como está la situación, y que también tengamos en cuenta lo siguiente, para Tudor, este partido que viene, o sea, es súper importante, y los que vienen también. Entonces yo creo que él también tiene que hacer esa balanza de peso y decir qué es más importante, conseguir regularidad, ¿no? O tener este jugador que lo puede usar como un revulsivo en el segundo tiempo, o de repente arranca, ¿entiendes? Entonces yo creo que también tiene que sobrepesar eso. Ahora, Piero, muchachos, una pregunta para todos nosotros. ¿Cuál es el problema con el 4-3-3? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no? Lo usó una vez, y no lo supo plantear, en mi opinión. Exactamente. Porque para mí es el esquema ideal para este equipo. Y te voy a decir una cosa, por cierto, Cup Miners, ojito, yo lo estoy viendo bien, lo estoy viendo recuperar confianza, yo no lo quitaría del 11. Ahí va. Cup Miners tiene que ser titular en esta Juve, y a largo plazo yo lo veo recuperando nivel. No sé si para ser el de Atalanta, pero sé que ese tipo va a estar muy bien esta temporada. Lo veo. Las declaraciones de Cup Miners. Sé que aquí estamos saltando un poquito porque también quiero escuchar a Jair, pero él dice, ¿no? Las declaraciones a mí me llamaron muchísimo la atención porque dijo en Prime Video, dijo, seguramente he tenido un poco de dificultad, asumo la responsabilidad por ello. Ok, eso lo he dicho ya antes. También hablé con el club y con el míster. Jugué algunas veces en una posición que no era la mía, demasiado adelantado, pero he dicho que soy un centrocampista, quiero dar un pase, controlar el balón en el centro. Por supuesto que quería seguir marcando un gol, pero soy un centrocampista al 100%. Por ejemplo, jugué bien contra el Atalanta, luego contra el Villarreal jugué como atacante. Ese no soy yo. Hablé con el míster y hoy jugué en mi posición. Debo seguir mejorando, pero también he hecho buenos partidos. Debo ser constante, con espíritu positivo, pero al final el equipo es lo más importante. O sea, se está frustrando él también, ¿no? Que lo están poniendo en posiciones que dice que no son de él y que lo ponga en la posición donde está. Y si hemos venido por tanto tiempo pidiendo un recambio de Locatelli, él te está diciendo, yo soy esa persona, déjame jugar ahí. Y hoy lo ponen y hizo una labor decente. Entonces, ¿por qué esa insistencia ponerlo fuera de posición? Jair, después Mondre y Alberto. Y después Charles. Pues eso es algo que yo tampoco entiendo, muchachos. Inventar posiciones. O sea,
Miners de media punta contra Villarreal, o sea, ¿qué hizo? Nada. Ahora Calulo igual de carrilero, no sirve el compa, o sea, lo están matando allá el pobre, o sea, muchos de nosotros como fanáticos a lo mejor le vamos a tirar basura, pero también hay que entender que no es la posición en la que juega. Volviendo a lo del tema actitud, o sea, para mí es algo que no se debe negociar nunca, o sea, como lo puse en el chat, la actitud debe ser la misma si juegues contra el Madrid o contra el Pisa. O sea, no cabe en la cabeza mía cómo demonios, o sea, juegan de repente el partido de la vida, como por ejemplo quizás fue este, pero por ejemplo en partidos a lo mejor contra el Como, contra el Gelas o contra el mismo Atalanta, un equipo muy pasivo, como que sin ganas de jugar, no sé. Y eso es lo que se debe mantener constante. Sí, a lo mejor a nivel táctico y a nivel, si acaso, de calidad de plantilla, a lo mejor no estamos donde quisiéramos o deberíamos estar, pero la actitud nunca se negocia. Y eso es algo que a mí me tiene preocupado. ¿Por qué? Porque no puede ser que un día juguemos bien y otro día nada más como que, pues nada más nos presentamos a jugar y a ver qué pasa, ¿no? No, muchachos, somos la Juventus, o sea, hay que salir con todo, a por todo. Digo, ¿habrá limitaciones? Pues claro, o sea, no hay jugadores que no están en posición, bajos de nivel y todo lo que quiera. Pero si a nivel conjunto no nos volvemos sólidos, que creo que es la primera parte para un cambio real, volvernos más sólidos en conjunto, para suplir si acaso algunas carencias, pues oye, entonces ¿con qué vamos a pelear? O no sé qué ustedes opinan, muchachos. No, es buen punto. Quiero escuchar la respuesta de los demás. Falta por hablar Mondragón y Alberto, y después voy con Charles. No, a ver, yo pienso, con Miners, hasta donde yo recuerdo, en Atalanta jugaba de trecuartista. Para mí, las declaraciones de que está jugando fuera de lugar, bueno, dice estoy jugando muy adelantado, pero yo creo que van más porque cuando tú juegas con un 9 y doble media punta, el tipo quieras que no recae un poco a la banda. Ese no es su lugar. Y estamos claros en ello. Me parece que prácticamente es obligatorio que recaiga un poco la banda en esa posición. Para mí, Cook, como te decía antes, tiene que seguir siendo titular porque cada vez lo veo mejor, cada vez lo veo recuperando más confianza. Y es obvio que pasar de un esquema de Gasperini que jugabas 4-2-3-1 a jugar un 4-3-3, primero con Mota jugando un poco más retrasado y ahora poniéndolo en una doble media punta, el tipo obviamente se iba a sentir desencajado. Vamos, al tipo solo le falta jugar de carrilero. Entonces, para mí, Coop necesita recuperar confianza, necesita minutaje y esperen un gol. Cuando Coop Miners mete un gol, recupere confianza para pegarle al arco, que bueno, esto también se dijo la temporada pasada, todo se ha dicho. Pero Mondra, pero contra el Como pegó 2 o 3 tiros que le bloquearon bien, pero fueron los primeros tiros que no iban a la tercera anillo del estadio. Eso te iba a decir. Empezó a afinar el tiro un poco. Yo le veo confianza y veo también, hoy estaba leyendo mucho en Twitter y he leído mucho en los comentarios de que sí, un año y esos son los primeros partidos. Bueno, muchachos, o sea, si lo vamos a seguir matando por algo que ya sucedió, por un jugador que, bueno. Rabiot demoró 3 temporadas. Claro. O sea, al fin de cuentas. Apenas está medio respondiendo. Otros dicen, bueno, pero hay otros jugadores que se adaptan más rápido, por ejemplo, Colomani, que lo vi ahora que estábamos hablando de Openda. Y hay jugadores y jugadores, muchachos. O sea, la adaptación de cada jugador es muy distinta. Ahora, también respondiendo a la otra incógnita, que fue con lo que empezamos y nos desviamos un poco hacia Coop, lo de la mejora del equipo. Yo sinceramente espero equivocarme. Yo creo que el contexto del partido nos benefició muchísimo, porque insisto, el Madrid nos iba a venir a proponer. ¿Ustedes contra el Lazio jugamos en el Allianz o jugamos en el Olímpico? En Roma. Okay. Entonces sí, capaz que la Lazio va a buscar que esa es otra partido. cosa, ¿no? Perdón que te interrumpa de nuevo, Mondra, te pido una disculpa, pero o sea, yo dije, la conversación de Tudor en cuanto al calendario me parece terrible porque un entrenador de la Juventus no debería estar usando eso como excusa. Pero en parte tiene razón. Fuera de casa en Como, fuera de casa en Madrid, fuera de casa en Lazio. O sea, coño de la madre también. O sea, no pueden dos tipos ponerse dos neuronas. El desgaste de viajar de un sitio a otro. Claro. Pero, o sea, lo preguntaba porque a mí me parece que la Lazio en el Allianz no buscaría el partido. En el Olímpico sí. Quizás eso nos puede jugar a favor todavía contra la Lazio y podemos jugar a contragolpear, que es para lo que está hecho este equipo. El problema es que en Italia, si tú le das la pelota al Verona, el Verona no te va a ir a proponer.
Si tú le das la pelota a Udinese, Udinese no te va a ir a proponer, van a ir a asegurar el partido. Y ahí es cuando este equipo se ve en dificultad, porque ni siquiera tienes un armador de juego, a Tudor no se le cae una idea para armar juego, que es el mismo problema que teníamos con Mota, el mismo problema que teníamos con Allegri, porque, por ejemplo, en el banquillo dijimos cambiamos de técnico. Claro, cambiamos de técnico. Ninguno de esos técnicos vino a proponer algo distinto. Siempre jugamos a lo mismo, quieras que no. O sea, Mota vino a tener la posesión. La única diferencia entre Mota y Allegri en su momento era que con Mota teníamos la posesión y con Allegri la regalábamos. La única diferencia entre Mota y Tudor, ni siquiera sea que jugamos con Tudor, si jugamos a escondernos a tener la pelota, no sé qué hacemos con Tudor. Sinceramente te lo digo, y me he visto todos los partidos de la temporada, pero todavía no descifro qué quiere, porque hay un partido en el que da la pelota a rivales como el Como y hay otros partidos en los que sales a proponer y no te sale nada porque no tienes a nadie que proponga nada. Si Yildiz no está en su día, esta Juve no juega nada cuando se trata de proponer. Entonces contra Lazio quizás nos va bien. Claro, contra Lazio quizás nos va bien porque en el Olímpico lo van a buscar y vamos a contragolpear igual que hoy. Quizás contra Lazio ganamos 3-0, 2-0, pero después, en el siguiente partido, cuando tú tengas que ir a atacar, ahí está el problema. Y creo que eso lo vamos a sufrir todo el ciclo Tudor. Hasta que cambiemos de entrenador o hasta que traigamos un jugador que sepa armar juego y tengamos una idea para crear juego, que por ahí está sonando, por ejemplo, Savic para enero, pero necesitamos un jugador así, necesitamos un jugador que nos ayude en la elaboración. Y bueno, esa creo que es mi conclusión. Hasta que alguien no le pueda poner una pelota al pie a Vlahovic, a Yildiz en el área, está complicado. Alberto, paso contigo y después con Charles. Alberto. Para mí, bueno, empezando por el esquema táctico, para mí me gustaría el 3-5-2 si sales de, o sea, si colocas a Joao Mario. Si no, no. O sea, si no, juega con 4-3-3 porque necesitas 3 mediocampistas. Y para mí los mediocampistas serían Locatelli, Koopmeiners y Thuram. Que bien sea, puedes usar a Conceição en una banda para un primer tiempo, a Yildiz en otro tiempo, pero tienes el tema de que Cambiaso te tiene que mejorar el sistema de juego. Cambiaso está a un nivel muy bajo. Y si Kalulu no puede, perfecto, pero Kalulu te tiene que defender. Pero necesitamos ese mediocampo, ¿por qué? Por el tema de que si no tienes a Conceição, por lo menos alguien te puede ocupar ese puesto. Te puede subir Joao Mario, te puede subir Kalulu, te puede hacer algo en ese puesto. Pero si empezamos a jugar otra vez con 2 mediocampistas, vamos a sufrirlo bastante. Y en verdad, para mí el mejor esquema es el 4-3-3, pero no lo veo jugando. O sea, 4-3-3 con Kalulu de lateral es la única forma de que yo veo que Tudor lo haga. Chao, pero, Mondra, mil gracias. Un abrazo. Chao, chao. Pero, si siguen en live en un rato, me uno cuando llegue a casa. Dale tranquilo. Yo también me voy, muchachos, porque si no, no llego a mi cantón. Dale. Si los alcanzo, vuelvo a entrar más. Dale tranquilo, dale. Buen viaje a casa. Gracias por pasar. Entonces, perdón, Alberto, termina el No, para nada. Lo que yo quería comentar es que ahorita lo que no podemos perder es el mediocampo, que ya lo estamos ganando. Si bien contra el Como se quiso jugar un 4-3-3, para mí ese partido en una cancha tan pequeña, tan mojada, tantos errores que hubo en sentido de pifias con el balón, que se resbalaban, para mí el partido para mí no es como para sacar conclusiones. Y yo creo que hoy nos faltó el tema de cuando tienes las pelotas, ¿a quién descargas? Entonces, Yildiz estaba doble marcado para la descarga y Dusan también estaba marcado. Entonces, ahí nos faltaba. Pues yo sería bueno un 4-3-3 porque tienen 3 mediocampistas que pueden manejar la pelota, que uno iría por el medio y puede abrir las bandas. Pero el tema es de que si vas a usar en 3-5-2 a Kalulu, por favor, no. Olvídate. Juega un 4-3-3 o juega a como jugaste hoy. ¿Por qué? Porque tienes que mantener el medio campo. Hoy llegaste, hoy hiciste oportunidades. Trabaja en ese esquema. Pero con McKennie no. O sea, yo McKennie no lo veo. Yo prefiero un Miretti. Bueno, Miretti no va a tener todavía minutos, pero Miretti que vuelva. McKennie puede ser un buen cambio. Pero espero, no sé, yo necesito que Kalulu se siente por un rato. También. Con el caso de Koopmeiners, me gusta y no me gusta el tema de que siempre viene diciendo que me pone muy adelantado.
Así como no me gusta que Tudor diga, no, que nuestro calendario, no busques excusas y ya, o sea, es lo que hay, que si no hubiéramos pasado esto en Verona o lo que sea, no me gusta ese lo hubiera, si hubiéramos, esas excusas no me gustan de Tudor, tampoco me gusta un jugador diga, no, lo que pasa es que me están colocando donde no es. Lo que sí resaltó de lo que dijo fue que habló y lo pusieron donde él quería que lo ponga. Entonces, ahora te pongo en la posición, demuestra. Porque ya es parte de ti. Si quieres jugar en el medio más atrasado y tocar más pelotas, sabes que Locatelli le encanta tener las pelotas en sus pies, vas a tener que compartirlas. Entonces, no te quejes después porque te estoy poniendo ahí, haz un buen partido en esa posición. Entonces, para mí, lo normal debería ser Cambiaso, Kelly, Gatti, Kalulu, digamos, Turán, Locatelli, Koopmeiners, Conceição, Dusan, Gildy. Lastimosamente sé que no va a ser así, pero por lo menos es lo que yo deseo que se juegue. Porque son 3 mediocampistas. Contra Lazio tenemos que, no podemos volver locos, porque no podemos volver a dar espacio otra vez. Si estamos mejorando y tenemos 3 mediocampistas, hagámoslo como sea, con 5-3-2, 3-4, lo que sea, lo que tú quieras. Pero pon 3 mediocampistas. Así como Tudor dice que no importa los esquemas, porque después los esquemas se van cambiando, pero pon 3 jugadores que estén acostumbrados a jugar en el mediocampo. Porque si no tienes 2 huecos, que es Conceição no te va a bajar nunca, Yildiz no te va a bajar, o sea, si te baja Yildiz, te das 80 metros de arco. Estás muy mal parado. Sí, no lo está usando donde debe. Pero lo que sí creo que de Koopmeiners en esa posición va a mejorar. O sea, yo que siento que Koopmeiners ha jugado mal, hoy lo vi y me gustó. Entró, metió patadas, robó, hizo pases, abrió juego. Hoy jugó un partido muy correcto. Que técnicamente, si te pones a ver en esa posición, es mejor que Locatelli. Eso sí. Pero Locatelli es más regular. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes se fijaron, pero cuando entró Locatelli, el juego se puso lento. Lento. Locatelli tiene una mala manía de pedir todas las pelotas, las pide. De una vez se puso lento el juego. Pero también es cierto que tuvo una par de verticalizaciones buenas Locatelli cuando entró. Pero estoy de acuerdo contigo. Él alenta el juego en el mediocampo, que a veces es necesario. A veces es necesario aguantar el balón y tal, pero obviamente cuando estás perdiendo 1-0. Pero cuando estás ganando, Joshua. Exacto, cuando estás perdiendo 1-0 no te sirve de nada. Vos tenés que bajarle el ritmo cuando estás ganando. Totalmente de acuerdo. Yo le había preguntado a Carlos Algarra, porque había dicho que había que sacar a Tudor ya, y dice, yo preguntaría cuánto vale sacar al ingeniero Pellegrini o busco a Rafa Benítez, donde sea que esté. Bueno, Carlos, o sea, con mucho cariño, y tú sabes que yo te quiero mucho y te apoyo, y muchísimas gracias por todo tu apoyo a este canal, pero Pellegrini, de verdad, o sea, lleva desde el 2020 en el Real Betis. Esa es la respuesta a la Juventus. Pellegrini, Rafa Benítez, que está en el Panathinaikos, después de haber pasado solo un año en Celta de Vigo, lo votaron, pasó un año en el Everton, lo votaron, pasó 2 años en el Dalian Professional, o sea, no es ni siquiera un equipo de renombre, y antes de eso había estado en el Newcastle United, pero ya estamos hablando de los mediados de los 2015 a 19. Yo creo que es el gran problema, Carlos. Yo no sé si tú viste el video que publiqué el martes. Yo no estoy abogando, no es una defensa a favor de Tudor. Es que en este momento yo no veo quién pueda llegar a construir un proyecto a largo plazo. Imagínate, porque la gente dice, bueno, Zidane no quiere venir, Zidane quiere ir a la selección francesa. Lo que él diga y declare, pero ahí mismo lo dijo, bueno, yo no sé porque nunca se ha podido cuadrar con la Juventus, pero yo quiero ir a Francia. Entonces, bueno, ya sabemos por qué no se ha podido cuadrar. Medio guabinoso también. Sí, no, de acuerdo. Es que esa sonrisa es para la popularidad, para el chiste, para la sección, para el drama, pero para quedar bien. Sí, exacto, para quedar bien con todos, y está bien, o sea, la verdad es que pues no tiene por qué no quedar bien con todos, pero se habla de Spalletti, ya hablé de Spalletti, un picho totalmente fracasado. Palladino hizo bien con el Monza, hizo bien con la Fiorentina. Bueno, entonces eso es lo que queremos, o sea, pensamos que la Juventus está al nivel del Monza, al nivel de la Fiorentina, que la Fiorentina está a punto de descender, el Monza descendió.
Terzic, se habla de Terzic. Bueno, no sé, yo la verdad es que no lo conozco. Hizo bien con el Borussia Dortmund, pero tampoco es que haya ganado nada. Pascugoglu, como sea que coño se hable, o sea, es otro que tampoco ha ganado un coño. O sea, los nombres que se manejan no tienen sentido. Para mí tiene mucho más sentido, bueno, agárrate con lo que tienes ahorita y en verano, que es cuando algunos directores técnicos sí pueden salir de sus equipos, porque a mitad de temporada sacar un director técnico del equipo donde está en este momento es imposible. Es mucho más fácil hacerlo en verano. ¿Y no crees que también el tema de poder moldear más fácil o criticar y hablar con Tudor es más fácil que con un técnico que tenga de renombre y que llegue? No le vas a poder decir mucho. Lo que pasa es que, a ver, tienes que traer un verano. O sea, digamos, siento que ahorita, o sea, no veo por dónde con un técnico que de renombre y que te venga a jugar y que te venga y que no te venga a pedir mucho dinero y vamos a pagar a cuánto de Esto no es cierto, Eder. Por la plata no baila el mono, porque a Antonio Conte le iban a dar todo lo que quisiera y se quedó en el Napoli. No Claro, todos los monos pero valen. el Napoli le dio todo lo que quiso. Bueno, sí, pero él ya había tenido, o sea, pero por lo que te digo, o sea, literalmente la Juventus vota a media directiva porque iba a llegar Conte. Claro. Y le dices, yo te traigo lo que tú quieras, yo te construyo el equipo que tú quieras, puedes traer, se está hablando hasta de traer del preparador físico del Real Madrid. De Madrid, exactamente. Ahorita se me olvidó el nombre. Que ya estuvo, Pinto. Pinto. Que ya tuvo la Juve en la época de Zidane y del Piero en los 90 con Lippi. Qué bueno que tocas ese punto, porque a ver, a mí me hace extraño. Eso quiere decir que si Conte venía, ¿el mercado era totalmente distinto? ¿Eso es lo que quieres llegar? Es muy probable, es muy probable. Se hablaba porque todavía no teníamos a ese director deportivo. Es más, iba a llegar a Ottolini ahorita y han puesto un freno de mano porque no saben todavía si van a seguir con Tudor o no. Y necesitan encontrar al director deportivo que entre encaje para el proyecto futuro. Y otra pregunta que te puedo decir, ¿por qué estos técnicos que estamos hablando están sin equipo? No, pero a ver. Por lo bueno que son, por lo extremadamente bueno que son, debe haber sus razones. No estoy diciendo de que Tudor sea la solución. Estoy diciendo de que por algo, o sea, no creo que haya tanto, digamos, tanto donde agarrar para poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo escoger este técnico que es un súper técnico y lo puedo traer mañana. O sea, bueno, pero son DTs que todavía están cobrando, pues también creo que Paletti todavía cobra de la selección italiana. Correcto. Y aparte, yo creo que la principal razón, a ver, mira, así llegue Conte, si no te saca campeón, eso, con este plantel, o sea, para mí, o sea, no, o sea, a lo que me refiero es, el tema es que, o sea, si vamos a pedir un DT para que te salga ya campeón, el tema, ese es el problema, no, ahí sí yo defiendo a Tudor, defiendo a Mota, defiendo a Allegri etapa 2, no, desde que no somos un equipo candidato, o sea, como para decirle, no tienes que ganar sí o sí con el plantel que se tiene, hay favoritos por encima. Y el problema principal de este equipo, más que todo, es como que dar el primer paso. O sea, el primer paso como que al fin se ve un avance como que esto es lo primero para ya volver a soñar con el Scudetto. Y eso es lo que yo no encuentro con Tudor. Y creo que con DTs como Spalletti, o sea, Spalletti tampoco le vas a exigir con ese plantel, sácame Scudetto, sácame campeón. El tema es que juegue bien, lo que hizo en su momento con el Inter, ¿no? En el Inter, con él, el Inter da el primer paso y después ya vino Conte. Pero antes de Spalletti, el Inter estaba séptimo, octavo, noveno, no sé, pero fue el primero que, por ejemplo, le dio el primer paso y volver a algo, ¿no? Y sobre eso ya sembrar. Y ese es el problema de la Juve no juega bien, no tiene ni idea, no tiene esto, y eso lo vamos teniendo desde Allegri etapa 2. Primero hay que ser regular y jugar bien. Ya después, ¿no? Te preocupas por el candidato, pero sin eso, ese es el problema. Vayan a buscar a Marcelo, vayan a buscar a Marcelo allá en la casa de retiro que tiene en Sicilia, allá en Sardeña. Traemos a Marcelo, es apóstol. No, pero es que se muere. El primer día de entrenamiento se muere. O sea, Marcelo ya tiene muchos años, apenas puede caminar. Joshua, respóndeme esto. ¿Quién va a ser el nuevo presidente? Ferrero. Gianluca Ferrero continuará a ser el presidente de la Juventus. Damián Comolli pasará a ser el
el CEO. Director deportivo que llevamos tiempo esperando, no se sabe. No se sabe. Iba a ser Ottolini y al final no llegó. Una pregunta, ¿por qué confirmaron a Ferrero? Los dos, la misma pregunta. Porque sí, ¿por qué no? O sea, porque todavía se está trabajando en la parte tecnocrática de mejorar el balance. Es un tipo que lo está haciendo bien. O sea, una de las cosas y yo sé que Ricky, tú sabes, Charles también y Alberto, pero quizás en el chat no. Realmente la presidencia Ferrero es la presidencia más normal si se toma en cuenta la historia de la Juventus. O sea, la presidencia Agnelli fue anormal, porque los Agnelli en general no se involucraban en el equipo. Siempre habían presidentes, bien sea ex jugadores, pero eran de calibres muy altos, como Boniperti, o presidentes, digamos, tecnócratas sí, del ámbito deportivo, pero no eran parte de la familia. O sea, eran profesionales de ese ambiente, de ese punto. Entonces, o sea, a mí me parece lógico. La cuestión es que muchos de la generación que somos juventinos hoy en día crecimos viendo a Agnelli, presidente del equipo, en las gradas celebrando como tifosi, y pensamos que la presidencia de la Juventus es así. Pero en realidad, si se toma la historia de antes de eso, nunca fue así. Estaba el dueño en las gradas, sí. Era el doctor, el abogado Agnelli, etc. Pero el presidente era otro. O sea, lo que se está haciendo ahorita es lo normal. El Agnelli es el dueño, está por encima, y hay un presidente designado, y ahorita se está poniendo el delegado, el CEO, ahorita se me olvida la palabra en español, que es como Lee. Normalmente había un tercero que era el abogado, pero bueno, ahorita son dos, y dentro de esto está la estructura deportiva que se está creando, que solo falta el director deportivo. Esta estructura es mucho más similar a las estructuras de la Juventus del pasado ganadoras, pero esto toma tiempo. Joshua, ¿y por qué se habló tanto de Platini y del Piero para la presidencia? Porque los tifosi soñamos. Todos los años se ha hablado de eso. Pero ¿tú crees que fue un rumor? ¿Tú crees que fue un rumor de los tifosi o fue un rumor que vino de adentro? El de Platini se sabe que John Elkann lo llamó. Y Platini le dijo que no, gracias, porque Platini ya, o sea, no quiere, ¿no? Y él lo explicó muy bien. Si yo voy a hacer algo para el fútbol, voy a hacer algo para todo el fútbol, no solamente para un club. Lo del Piero vino de los tifosi. O sea, la gente se muere por tener a Del Piero dentro de la directiva, que lo entiendo y, o sea, yo soy uno de ellos, pero también, o sea, la parte sentimental, apoyo a que Del Piero esté dentro de la directiva. La parte racional, no lo quiero cerca de la directiva. No porque no creo que sea bueno para la Juventus, porque como hemos visto, se necesita gente dentro de la Juventus que entienda la Juventus, etc. Pero él quiere un rol activo. O sea, él no quiere ser un rol, digamos, de imagen, de figura, ¿no? Él quiere un rol activo, un rol dentro de. Y primero, Del Piero no tiene algún tipo de preparación gerencial para hacer eso, como lo es, por ejemplo, Chiellini, quien está poco a poco creciendo. Yo no creo que Del Piero quiera entrar a la parte más baja e ir creciendo poco a poco. Y segundo, a mí me da cosa que pase algo y entonces empieza a caer la imagen de Del Piero, como pasó, por ejemplo, con Nedved. O sea, Nedved siendo vicepresidente tenía un rol semiactivo y ahí la mitad de los juventinos le cayeron encima. Joshua, pero una cosa, cuando tú te refieres a un rol activo, ¿a qué se refiere Del Piero con un rol activo? O sea, sería un presidente a la Agnelli, por ejemplo. O un presidente, no, más, disculpa, retiro. Un presidente a la Boniperti. Un presidente que se metía a negociar los contratos de los jugadores, que era parte de la decisión a qué jugadores iban a comprar, que iba a los entrenamientos y estaba ahí, hablaba con el entrenador. O sea, un presidente activo en la parte deportiva. El presidente Ferrero ahorita no es activo en la parte deportiva, es activo en la parte administrativa y gerencial de contabilidad. Ahora, ¿y vemos a Del Piero como entrenador? ¿Como de la Juventus? Técnico? No. Pero ya va, una cosa, lo digo fue porque él terminó hace poco su tesis. Sí, él se acaba de graduar de director técnico. Sí. Él terminó hace poco su tesis. Puede hacer, o sea, si él va a hacer su carrera y va creciendo y muestra ser un buen director técnico en un futuro, pues bienvenido, se podría ver. Ahora, nosotros estamos preparados a un día tener que decir hay que despedir a Del Piero porque la Juventus no ha ganado. Del Piero. Tifosi.
como tifoso. Mejor no. O sea, es como una cosa entre la espada y la pared, ¿no? Porque tampoco es que quieres quedar con, por ejemplo, y esto es un ejemplo banal y estúpido. Argentina puso a Maradona como director técnico porque era Maradona. Uno de los peores errores que cometió la selección argentina. La selección argentina podía haber ganado el Mundial una o dos generaciones antes de lo que lo hizo. Pero lamentablemente por ese tipo de decisiones. Entonces, metes a Del Piero. Yo no estoy diciendo que Del Piero es Maradona en el banquillo. O sea, no hacen eso. Pero si empieza a no funcionar, nosotros estamos preparados a poder quitárnoslo de encima, o nuestro sentimiento nos va a querer aguantar con él más tiempo y empeorar la situación. Yo tengo una consulta. La decisión de que siga Tudor en aquel momento, ya a Comolli tenías, ¿cómo decirlo? ¿Fue de él, o sea, el 100%, o él todavía no tenía el poder como para tomar esa decisión? Lo decidieron otras personas. No, Comolli junto con la propiedad y el resto del comité de fútbol que tienen ahí, con Giorgio Chiellini, etcétera, quienes estaban, lo decidieron de continuar con Tudor. Pero acuérdense que el proyecto era traer a Conte. O sea, la gente piensa, bueno, que Comolli llegó y se encontró ahí a Tudor y él nunca pudo escoger. Sí y no. O sea, tú llevas negociando meses para traer a Comolli como director general. Tú ya le planteaste el proyecto Conte a Comolli y Comolli dijo, ok, me parece bien. Entonces negocias para traer a Conte, lo tienes todo cerrado, porque, o sea, obviamente esto no es oficial, pero yo estoy casi seguro que estaba todo cerrado para que llegara Conte. Solo están esperando a que terminara justo la fecha para hacer el movimiento y te dejó plantado en el altar. Con la bendición de Comolli. ¿Todavía? ¿Eh? Pero lo de Conte todavía no era más cocinado por Giuntoli, porque eso ya se estaba manejando desde final de temporada, ¿no? No, pero yo creo que ya John Elkann estaba decidido a sacar a Giuntoli porque estaba hablando con Comolli. Exactamente, el tema. O sea, Comolli y Giuntoli no iban a nunca trabajar juntos. Yo soy una pregunta. ¿Por qué le dieron tan poco tiempo a Giuntoli? ¿Qué te parece que fue el error de Giuntoli en la Juventus? La gestión humana, del capital humano. Ahí Darle donde Giuntoli no lo despiden por la compra de Kelly, no lo despiden por la compra de Koop Miners. Correcto, hubo buenas compras. No lo despiden por nada de eso. O sea, el calciomercato de Giuntoli fue relativamente bueno. Hizo lo que se le pidió, bajó los salarios, bajó los costos y trajo jugadores importantes que al final no dieron la talla, como Douglas Luiz, etcétera. Pero a mi punto de vista no se le despide por el mercado que hizo. A Giuntoli se le despide por la gestión humana que tuvo, tanto con el director técnico que él trajo, porque él insistió en traer a Tudor, a Motta. Insistió desde febrero, lo tenía ya alineado, cuando otros dentro de la gerencia abogaban por otro. Entonces él ató mucho de su futuro en la Juventus en el futuro del entrenador. Cuando el entrenador empieza a caer, se le cae el vestuario, porque la gestión de Motta a los jugadores era paupérrima, para decir lo mínimo, o sea, realmente los trató muy mal. Entonces, Giuntoli, te atas tanto a ese proyecto que cuando se cae ese proyecto, te caes tú. Entonces, la pregunta que yo estoy seguro que John Elkann le habrá hecho es, pero tú, cuando lo fuiste a entrevistar desde febrero, o sea, no te diste cuenta que era un hijo de puta con sus jugadores, perdón con las palabras, ¿no? O sea, porque el mismo Di Vaio y el presidente del Bologna, que ahorita se me olvida el nombre, después salieron a decir que era un loco, o sea, que Motta era imposible. O sea, era imposible trabajar con él. Di Vaio llevaba meses sin hablar con Motta y Di Vaio era uno de los vicepresidentes, si mal no recuerdo, porque el tipo era imposible de trabajar. Entonces, claro, John Elkann dice, tú me traes este tipo aquí, me lo vendes como la gran Coca-Cola, me destruye el equipo. Recordemos cómo sale Danilo, y no porque Danilo sea el mejor defensa del mundo, pero o sea, esa es, digamos, la epítome de la destrucción interna del vestuario. Entonces, bueno, esa es culpa tuya, tú te vas para el coño. Y creo que él tampoco no se supo mediar en el sentido de darle un parado a Thiago y decirle, claro, hasta aquí tú llegas, está bien, o sea, la cagaste acá, pero ya no te puedes seguirla cagando. Yo creo que él le dijo, bueno, ¿sabes qué?
muero con Mota y haz lo que tú quieras con el equipo. Él se fue a esconder. Giuntoli se escondió. O sea, en vez de entrar como director deportivo, porque era el director deportivo omnipotente dentro de la Juventus, Giuntoli. O sea, en vez de entrar y decir, aquí no, este no me lo tocas, tú a este me lo tienes que... O sea, él tenía que proteger a sus jugadores de su entrenador. Porque eso también es parte del trabajo del director deportivo. Si no, pregúntenle a Moggi. Trabajar con el entrenador, pero también ser, digamos, el policía bueno y el policía malo, ¿no? Él lo hacía mucho con Capello, el policía bueno y el policía malo, Moggi. Pero no lo hizo, se escondía. Entonces, cuando la gente atacaba o venía la presión sobre Motta, tampoco defendía al entrenador. Entonces, abandonó a los jugadores, abandonó al entrenador y se fue toda la mierda. Bueno, tú te vas a la mierda con él. Chicos, pasando al siguiente tema, porque hay muchos comentarios y se nos está yendo el directo. Quiero tocar este tema para ya cerrar esto de la Champions League, que es lo que pone Alfonso y Emanuel también. Déjame poner la tablita aquí. El comentario mi pregunta es la siguiente: ¿qué opinan de la Champions? Estamos eliminados, no veo futuro en Europa y menos en Serie A para poder colocarnos en la cima con este técnico y los jugadores que tenemos. Manuel Garza, ahí te va, prof. En casa versus Sporting, ganable. Away contra el Bodo, empate mínimo, no fácil. En casa contra Pafos, ganable. En casa contra Benfica se debe ganar, pero es un alto riesgo de que no se logre, además porque el Benfica siempre nos jode en casa. Y fuera de casa contra el Mónaco, derrota, pregunta. El Mónaco está muy mal ahorita, ojo ahí. Por cierto, Pogba no ha podido regresar. Pero bueno, la Juventus se encuentra justo abajo de la línea del repechaje. Faltan esos partidos que acaba de delinear el comentario. Está a un punto de la zona repechaje, ¿no? Y digamos a 4 puntos de entrar a la siguiente. Solo voy a destacar 2 cosas y paso la palabra a Alberto, Ricky y Charles, y ahorita leemos también los comentarios del chat de qué opinan. La Juventus está en este momento donde estaba el Paris Saint-Germain el año pasado. Yo no estoy diciendo que la Juventus gane la Champions League, por favor, no me malinterpreten. Solo estoy diciendo que estar por debajo de la zona de repechaje no necesariamente te elimina ahorita, porque todavía faltan partidos. Correcto. Y recordad que este punto, el Liverpool estaba invicto, como está el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, y no pasó a la siguiente ronda después de haber calificado a la ronda directa. Entonces, las preguntas que lanzan los televidentes, vaya a decir, ¿qué pasa con la Champions League? Ya nos enfrentamos contra, entre comillas, los equipos más difíciles que nos tocaban. ¿Logramos darle la vuelta y calificar por lo menos a la ronda de repechaje? Sí o no. Y, aunque aún es muy temprano porque falta todo un año, ¿ven que esta Juve logre encontrar el 4º puesto? Alberto, Ricky y Charles. Y mientras tanto voy mostrando los comentarios. Para mí, vamos a clasificar a esta ronda de knockout que se inventó ahora desde el 9 al 24. Tenemos al Pafos, que yo ni siquiera sé dónde es. Al Bodo, que están por debajo de nosotros ahorita. Benfica y Sporting son 2 juegos peleados. Pero en la temporada pasada empezamos con que éramos 10, empezamos a bajar. Entonces yo creo que pronosticar ahora y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener esta cantidad de puntos. O sea, yo no me gusta extrapolar. O sea, me gusta ver qué se puede hacer individualmente. Para mí en la Serie A podemos llegar a diciembre estando cerca de la cima, estando entre los 4 primeros. Y para mí yo estoy claro que vamos a pasar en la ronda no vamos a pasar en los primeros 8, pero sí tengo mucha fe en que vamos a pasar entre los primeros 24 equipos. Entonces ahí no me preocupa tanto porque esta forma de jugar, te pones a ver los más fuertes que tenían aquí en el Real Madrid y Borussia Dortmund. Ya lo jugaste. Tienes 2 clubes portugueses difíciles y tienes 2 clubes que son el Bodo y el Pafos que debían ser 6 puntos. Entonces, tampoco es que no somos ni lo mejor ni lo peor. O sea, para mí tenemos para clasificar, para pasar entre los 24 primeros. Ricky. Yo pienso igual, yo pienso que sí vamos a clasificar al repechaje. No nos veo dentro de los 8 primeros. Yo creo, por la pasión que tiene Tudor, yo creo que Tudor se va a sentar y va a meditar y va a decir
qué es lo que tengo que hacer yo para mejorar este equipo y para proyectar a mis jugadores. Y lo va a lograr. Y ya, como yo lo dije en el chat, ya jugamos los juegos difíciles. Y ahora nos tocan los juegos relativamente fáciles. Sporting, Benfica, en comparación con Real Madrid, Dortmund, relativamente fáciles. Que el Benfica no tiene de hijos, sí, no tiene de hijos. Desde Cristiano. No tiene. Pero son medianamente fáciles. Entonces, ahora también nos vienen los juegos fáciles en Italia, que eso también ayudaría al calendario, a una rotación adecuada de la plantilla, a ver si se logran destapar Jonathan David y Openda. Y de que nos veo. Y es muy importante eso que dijiste del Liverpool y del Paris Saint-Germain, porque es correcto. El Paris Saint-Germain no tuvo un buen inicio en la temporada pasada. Y de pronto Dembélé en enero comenzó a hacer goles como un loco y terminó con más goles que todo el mundo y llevaba 3 goles en los primeros 6 meses. Entonces esperamos lo mejor también para la Juventus. Volviendo que hablamos un poquito de los entrenadores, a mí me encantaría ver a Niko Kovac. Me encantaría. No lo había considerado. ¿Qué está haciendo hoy en día? ¿Tiene empleo Niko Kovac? ¿Niko Kovac está en el Dortmund o no? Ah, bueno. Hay que esperar para el verano, entonces. Pero a mí me gustaría ver a Niko Kovac. Hablando, ¿dónde está el alemán, el de la selección alemana? El que se olió... El Low. Ajá. No tiene... Creo que no tiene trabajo ahorita. Pero sí importante, algo que sí nos falta, Joshua, muchachos, es que sí nos falta un entrenador de renombre, sí nos falta un entrenador de peso, sí nos falta un entrenador de responsabilidad y actitud, de que digan, muchachos, a mí me encantaría Zidane también, creo que Zidane es un sueño, pero más Zidane por decir como que, hey, aquí lo estoy entrenando yo soy el mejor jugador, el mejor centrocampista de la historia de este juego. Así que cada uno en filita, sentados como unos niñitos de kinder, y me escuchan cada cosita de las que yo tengo que decir. No sé. Bueno, veremos. Charles, no sé si estás ahí para decirnos, ¿crees que la Juve califica a la siguiente ronda? ¿Qué tal? Bueno, yo sí, yo creo que es por el calendario, comparto con Alberto, o sea, no nos tocan los rivales más accesibles. Pero, bueno, en teoría ya íbamos a tener a Bremer, que es fundamental en el equipo. Después, es verdad, nos toca el Benfica también durante el camino, que nos tiene de hijos. Bendito equipo, estamos maldecidos por ese club. Pero de ahí, yo creo que sí se puede. Al menos ahí tranquilamente se llega. Ahora, volviendo a los entrenadores, ¿no? Decían, creo que, bueno, a mí me encantaría, mi sueño sería Glasner. Siempre he sido fan de Glasner. Ahorita la está rompiendo con el Palace. Y después, bueno, a mí sí me gusta Terzic. Es una opción para mí muy interesante. Ahora, hay algo que olvidar, hay algo eso sí que no debemos olvidarnos mucho nosotros. Es que a diferencia, por ejemplo, del United, que el United por lo que gana, ellos sí se pueden dar el lujo, ¿no?, de lo que le aguantaron a Morín, por ejemplo, de haber quedado casi no en puestos de descenso, con tal de sostener el proyecto. Pero eso la Juventus no lo puede aceptar, y sobre todo a la Juventus, si no clasifica a UEFA Champions League, si se le viene un gran impacto, a diferencia de equipos de la Premier que sí te pueden aguantar. Entonces yo creo que también hay por eso mucho tiene que ver el seguimiento o las observaciones que siempre que dicen que están constantemente Tudor. Buenísimo. Luis Carranza pregunta, ¿ustedes creen que si Tudor pierde contra la Lazio ustedes creen que siga al mando? Por ahora, según lo que reportan, le dieron hasta el partido del Torino,
para darle la vuelta, o sea, previo a la próxima pausa, pero está en observación partido a partido, así que no solamente es si pierdes, yo creo que también es cómo pierde y etcétera, así que cada partido puede ser definitivo para Igor Tudor en teoría. Chicos, y para cerrar, les traigo mis calificaciones a los jugadores para el equipo, para el partido de hoy, Real Madrid-Juventus. La idea obviamente es ir uno por uno para que den la suya, no tienen que estar de acuerdo conmigo o pueden también decirme que estoy absolutamente loco y también que participe el chat, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan poniendo sus calificaciones, si quieren ir poniendo una por una mientras vamos nosotros o ponen todas de una, también vale, yo las estaré leyendo, pero entre nosotros aquí en el live podemos empezar con Di Gregorio, yo le di un 7.7. Vamos rápido, no pasemos mucho tiempo por cada jugador. Díganme ustedes qué número le dan y así vamos rapidito y esto no se hace tan largo. Alberto. No, Di Gregorio, perfecto. 7.7 tú también, ¿estás de acuerdo? Sí. Ricky. 8.5. 8.5, ok. Charles. Estás en mute, si estás hablando no te escucho. Charles, ¿nos escuchas? Yo voy a aplicar aquí hay un famoso periodista que pone la de bronce, la de oro, la de plata y la de oro. La de bronce creo que se la doy está entre Gatti y Koopmeiners, pero bueno, se la voy a dar a Gatti porque creo que fue el mejor hoy día de la defensa. La de plata se la doy a Blajovic, que me gustó su partido, más allá del gol que falló. Y la de oro, sin duda, para Di Gregorio. Muy bien, ok. Me gusta esta de plata, bronce y oro. Quizás podemos hacer eso al final y que también lo pongan en el chat. La defensa, chicos, 3 en 1. Gatti, Kelly y Rugani. Yo puse 6.8 para Gatti, 6.5 para Rugani y 6.9 para Kelly. Alberto. Yo pondría 7 para Gatti, Rugani el 6.5 está bien y Kelly un 6.5, le faltó un poquito más a Kelly. Ricky. Estoy de acuerdo contigo. Un poquito más a Rugani. Ok. Charles, ¿alguna opinión sobre los defensas? No parece, ¿no? Bueno, mientras tanto, déjame leer, quizás hay un poquito de tiempo ahí. Dani Loren pone, para mí Koopmeiners tiene de más. Yo le daría 5.9. No hemos llegado a Koopmeiners. Juan Enrique, qué grande abrazo para ti, Juan Enrique, a California. Gracias por estar. Hasta aquí llegó el Tudor, dice, ¿eh? Importante. Alfonso de Icaza. ¿Será como se dice? Alfonso de Icaza. Puede ser. 8.5 para Di Gregorio. Está de acuerdo con Ricky. Enrique Abarca. Capi, ¿cómo le da 6.9 a Kelly? A mí me parece que Kelly hizo un partido sumamente... Partidazo. Sumamente digno. Alfonso de Aca, 7.8 a Gatti. Fuerte, ¿eh? 7.8. Realmente se ve muy escaso de ideas. Está hablando todavía de Tudor. Blajovic le ha hecho más ganas que Openda y David juntos. Sí, bueno, pero no se suman los puntos, ¿eh? Si no hubiera sido por Di Gregorio, la Juventus se come 4. Fue el mejor con muchísima diferencia. Gustavo Martínez explota todo. Alfonso de Aca nos pone Rugani 7.5. Increíble. Pone muchísimos puntos para la defensa. William Ramírez, partidazo. Más para Gatti y Rugani. Capi, no me contestaste la pregunta que te hice. ¿Cómo no? Sobre cuál es tu entrenador ideal para la Juventus, dado caso se vaya Tudor. Hoy en día no hay uno ideal. Por eso digo que hay que mantenerlos con Tudor. Mañana les veo en diferido. No, qué espectáculo. Es miembro y dona, además, en Juan Enrique. Un abrazo, Juan Enrique. Descansa. Espero disfrutes el directo. Eder Castillo, las matemáticas no cuadran, dejen su like. Panamá presente como si esta matemática nunca cuadra. Eder, yo no entiendo, la gente viene, ve y es solo pisar un botoncito y no lo pisan. Bueno, chicos, qué buena sopa se está comiendo. Sí, me estoy dando cuenta que... Provecho, Charles, provecho. Sí. Gracias. Está buena esa pregunta. Bueno. Bueno, nosotros seguimos aquí. En el medio campo, chicos, de una, puse 6 a Cambiaso. No me gustó. Sé que mucha gente dice que hizo un buen partido. A mí, la verdad es que Cambiaso no me pareció muy bien. Y no lo digo por el drible que le mandó Mbappé. A Weston McKennie
empezó bien y tuvo un segundo tiempo bastante malo para mí, por ende bajó en la graduatoria, le puso un 6.1. Q Miners, como dije, me gustó bastante, 6.6. Thuram hizo un partido relativamente correcto, 6.5, y para mí el peor de todo el equipo de titular fue Kalulu, ya lo describí, ¿no? Fase defensiva terrible, fase ofensiva terrible, le puse un 5. Alberto. Cambiaste un 5.5, no me gustó para nada, muchos errores en la salida. McKennie 6, siempre se mantiene un partido decente, o sea, sube y baja, pero se mantiene. Miner está bien en 6.6, 6.8. Thuram creo que pudo definir ciertas cositas más, así que 6.3, 6.5 está bien. Y Kalulu, sí, un 5, ¿no? De verdad, intentó, pero no, nada que ver. Ricky. Yo a Cambiaso le doy al menos un 6.5. Me pareció que con balón fue muy bueno. Vi otro tipo de jugador el día de hoy en comparación a los otros partidos. A mí me gustó Cambiaso el día de hoy. Saliendo con la pelota, hubo unas diagonales y unos movimientos que hizo saliendo de abajo que me parecieron espectaculares. McKennie me parece correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que dijiste del primer tiempo y el segundo tiempo. Cook Miner, partido súper correcto. Thuram, partido promedio también, por un poquito por encima del promedio. Kalulu, 5 está, yo creo que le diste mucho. Por debajo de 5, dices tú, ¿no? ¿Cuánto le hubieras dado? 4.5 menos. Sí, yo también lo estaba considerando, fíjate. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de profesionales que ganan millones y millones de dólares, brother. Sí. Viene un country. Todo ese tipo de juegos tú lo puedes tener una vez, sí, es verdad. Todos somos personas, etcétera, etcétera. Pero, hermano, es seguido. Pero vuelvo a culpar a Tudor porque esa no es su posición. Claro. No es su posición. Sí, ya lo hablamos en los directos anteriores. Su mayor desempeño y su mejor desempeño ha sido jugando de tercer central. Sí, de acuerdo contigo. Y bueno, chicos, para cerrar el ataque, 6.9 a ambos para mí. Entiendo que Yildiz quizás pasó un poquito por desapercibido, pero los pocos momentos que tuvo el balón fue creativo, fue diferente. Yo, quizás porque fui defensa, siempre doy un poquito más a los delanteros que bajan a ayudar a la fase defensiva. No es culpa de él que se ve forzado a bajar a la fase defensiva, a recuperar balones y sacar el partido adelante. Eso sería más responsabilidad del módulo y de lo que se entrena. Por ende, le doy 6.9, y Vlahovic para mí yo creo que fue uno de sus mejores partidos. No sé si el mejor partido de este año, pero uno de sus mejores partidos. Quizás el mejor partido que tuvo fue contra el Borussia, que fue fundamental Vlahovic en ese partido. Pero me gustó mucho. Me gustó la labor de pivote que hizo de delantero, me gustó la recuperación de balón, la creatividad, bastante bien. Lástima que no pudo definir mejor contra Courtois en ese gol, pero era difícil. Venía de una carrera larga peleándose a manotazos literalmente contra el defensa y la definió lo mejor que pudo, y lamentablemente pues Courtois es increíblemente extenso. O sea, el tipo es, no sé, un pulpo. Y bueno, le tocó justo en el tobillo y salió para afuera. Alberto y Ricky. No, Gilles igual, siempre un partido decente y la calidad siempre la muestra, pero tuvo que retrasarse más y no tuvo tantas oportunidades. Y lo de Vlahovic me gustó mucho fue que peleó las pelotas, que eso es lo que me molestaba mucho la temporada pasada, que pelea, que trató de recuperar, de que si bien no tuvo su mejor definición, igual hizo buen partido. Me parece que los dos en 6.9 y 7 no tengo problema. Ricky. Creo que le diste mucho a Yildiz en este juego. Los dos. Creo que le dieron mucho a Yildiz. Vi a un Yildiz cansado, vi a un Yildiz capaz y no totalmente enfocado. Sí es verdad que cuando tuvo el balón siempre va a destacar porque él es diferente, obvio, la técnica. Podrás estar totalmente cansado, pero la técnica siempre la vas a tener. Me parece un partido más de un 6.5 de Yildiz. Lo de Vlahovic estoy totalmente de acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo. En todo, en absolutamente todo. Sí pudo haber definido mejor, pero hermano, ya va. Tenía Militao al lado, corriendo a la par de Militao. Y todavía con pelota en los pies, Vlahovic le sacó distancia. Se acomodó para su zurda y pudo definir lo mejor que pudo. A esa velocidad, con esa definición, no pudo haber hecho más. ¿Qué querían? ¿Que la picara a esa velocidad? ¿Qué fue?
No todo el mundo es Ricky, no todos son. Ay, Carlos Algarra está muy molesto con la puntuación. Dice, todo un partido correctísimo, impecable. Expliquen la derrota entonces, porque yo no me lo explico. Bueno, Carlos, esa teoría de que cuando se pierde todos tienen que estar por debajo de 5 no tiene ningún sentido del mundo. También existe otro equipo contra el quien juegas. Uno puede jugar bien y perder un partido. Aquí estamos tratando de darle calificación a cada uno de los jugadores. Como puedes ver, hay algunos jugadores que fueron muy por debajo. Es más, yo le doy mucho peso y quizás no castigué lo suficiente a quien yo considero fue el culpable del gol que termina dándonos la derrota. Me pregunto, Carlos, si viste todo el partido o te estás dejando llevar quizás por los resúmenes o el resultado final, o quizás, bueno, simplemente tienes la rechera de que se perdió el partido, o bueno, yo por lo menos considero o analizo el fútbol de una forma diferente, que está bien, no hay forma correcta o incorrecta, solo te estoy explicando por qué le doy la puntuación que le doy yo. Tudor, chicos, le doy un 7. Yo creo que planteó bien el partido. Quizás le estoy dando un poquito de más. Aquí tuve problemas, no sabía si darle 7 o 6.8, 6.7. Yo creo que leyó bien el partido, preparó bien al equipo, el plan era lógico, me gustó que fue con el 3-5-2, se necesitaban 3 centrocampistas en el medio y lo utilizó, mostró una vez más flexibilidad en términos de módulo y se hizo un partido en el cual con un poquito más de suerte pudimos haber sacado hasta una victoria, pero lamentablemente pues nuestros delanteros no definieron, se olvidaron cómo definir, el portero de ellos paró, y corrimos con mala suerte también. Sí es verdad que quizás le puse demasiado porque los cambios no me parecieron los correctos. Por eso es que estaba titubeando en bajarlo más a 6.7, 6.8. Alberto y Ricky. Yo me voy con un 6.7 por el tema de mantener a Calulo en cancha. Yo iba a decir lo mismo. Si bien mantuvo, o sea, la flexibilidad de jugar con 3 en el medio, planteó bien el partido, ese punto me jodió, el punto de Calulo en cancha. Sí, tienen razón. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Joshua, exceptuando lo de Calulo. Así, increíble cómo lo mantuvo hasta el final. Vuelvo y lo repito, lo dije al principio del directo. No entiendo cuál es el odio que le tiene a Joao Mario. Ya estás jugando con 3 centrales, estás perdiendo el partido. Hermano. Sí, no, me pasé ahí, me pasé de puntuación. Bueno, chicos, la banca de una. Chicos, 6.8, entró, trató de ser diferente en una posición que no necesariamente estaba muy cómodo. Locatelli 6.3, quizás le puse un poquito menos, pero o sea, tampoco es que tuvo mucho tiempo para destacarse. Openda y David 4.9. O sea, la verdad es que se espera más de estos delanteros, aunque solo estén por 3 meses en el equipo, etcétera, todo lo que hablamos. Pero cuando tienes oportunidades de encarar, si eres delantero, tienes que ser mejor. Y Kostic sin voto, porque entró por 5 minutos. O sea, yo la verdad no me parece suficiente para darle votos. ¿Opiniones, Alberto, Ricky? Sí, Conceição le bajo un poquitito ya a Locatelli, porque Conceição me pareció que pudo haber hecho un poquitito más, y Locatelli yo le di un 6 porque ralentizó un poquito el juego, tuvo 2 pases muy buenos, pero a veces necesita un poquito más de movimiento hacia adelante. Openda yo le pongo un 4.5 porque tienes que saber en dónde estás parado, qué estás haciendo, en el sentido de qué te estás jugando. Estás jugando tienes que definir y es tu juego. A Davis sí le doy un poquito más, un 5.3, 5.5, porque por más que se asocie bien, busca los espacios, pasa bien, pero igual no, un partido X. Y Kostic, bueno, pateó el arco por lo menos, pero igual entró que 5 minutos, ya es una cosa de evaluarlo, ya es muy random. Tienes razón, tuvo ese tiro al arco. Rick. Chico, estoy de acuerdo, sí. 6.8, 6.7 está muy bien. Intentó, buscó, como siempre lo hace. Un fenómeno ese muchacho. Locatelli, yo le hubiese dado menos, yo le hubiese dado 6. Increíble lo lento que es. Es que me da grima. Sí, y quiero meterme en el juego y Dios Cristo. Openda, de acuerdo con Alberto, 4.5 está perfecto. Súper perfecto. Si no sabe a qué jugar, está totalmente perdido, lo único que hace es correr, no se entiende. A Jonathan David yo le hubiese dado un 6. Se mueve bien, es dinámico, pasa bien, busca bien los espacios,
no tiene gol y lo he dicho los diferentes, pero juega bien al fútbol, juega bien fútbol. Le falta ser más egoísta. No, y fuera del Que egoísmo. es raro, ¿no? Que es raro un fuera del delantero decirle egoísmo. que le falta ser egoísta. Pero viste, Alberto, yo lo dije también en el directo pasado, hermano. Yo creo que ellos deben jugar contra equipos de bajo nivel para agarrar confianza, para construir confianza. La presión, que eso también le recae a Tudor. La presión de estar en la Juve no es lo mismo de estar en otro equipo. En Italia es exagerado cómo te persiguen los medios de comunicación. Sí, como que, y no estáis rindiendo y se afincan. No estáis rindiendo, no estáis rindiendo, no estáis rindiendo, no estáis rindiendo. Y lo dice y lo dice todo el mundo, y le caen encima y la presión. Claro. Y así estén ganando, se le pide el título, no se le pide el segundo puesto. Entonces, directo pasado, Joshua lo dijo con el comentario de Mbangula, que ahora se siente aliviado de no estar en la Juve. Sí, el tipo se siente aliviado de no jugar fútbol en la Juve. ¿Por qué? Porque, coño, no la podéis cagar una vez. Porque ahí te va todo el mundo encima. Entonces, yo creo que a ellos era para que Blažević siguiera jugando de titular, sea lo que sea, y Openda y Jonathan David entren de banca y jueguen los partidos contra los equipos de abajo. Y bueno, lo de Kostic, totalmente de acuerdo con ellos. No hubo lo suficiente. Sí, bueno, tuvo ese tiro. Luis Vallejo pregunta, ¿tendremos match análisis del prof? Aprovechando que estuvo en el estadio, quizás en el match análisis del lunes añada algunas cosas. Lo que pasa es que mañana no puede hacer match análisis. El viernes quizás nos diga algunas anécdotas, lo que vio. Pero bueno, quizás ahí hace un mini match análisis en el directo del viernes. Luis Vallejo, no te puedo prometer nada, pero veremos. Trataremos de sacárselo. Bueno, chicos, vamos cerrando. Muchísimas gracias de verdad a todos los que participaron, en especial también a Alberto y Ricky que siguen aquí. pero también a Mondra, Tomás, Jair, Charles. Aquí tuvimos casa llena con muchísima interacción y participación. Piero también con su linda niña que mandaba saludos. De verdad, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a todos los del chat que estuvieron también muy activos con sus comentarios y siempre, obviamente, es al final un debate. Nunca me lo tomo mal, ni mucho menos, y les pido una disculpa si mi respuesta fue un poco fuerte. Pero de verdad, muchísimo aprecio por ese apoyo, por estar ahí y sentirse cómodos en dar su opinión. En especial, muchas gracias a Andy Flores, que se volvió miembro durante este directo, también a José Cleto, que también se volvió miembro durante este directo, y mil gracias también a Juan Enrique, que aún siendo miembro, mete una donación y va a ver el directo mañana. Alberto, Ricky, ustedes, última palabra para despedirnos en breve, y muchísimas gracias. No, muchas gracias por estar acá y bueno, esperemos que el domingo ligar que nos vaya bien, y es lo importante de ser tifosi de la Juve, siempre estar alentando el equipo, así que con calma y mucho positivismo para el domingo. Ricky. Siempre agradecido del espacio, del tiempo, de poder hablar del equipo que amamos. Más juntos, yo feliz de estar junto aquí a mi hermano Alberto. Siempre. El Capi, siempre correcto en sus análisis. Una cosa, rapidito. ¿Cómo ven el partido de la Lazio? Ganamos 2-0. Es muy temprano todavía poder decirte. No, yo sí me mojo de una vez. Difícil porque la Lazio no viene bien. La Lazio necesita un resultado importante en casa y la Juventus lamentablemente pues podría hacer eso. Lo bueno es que han tenido bajas importantes, han tenido un par de lesiones importantes que lo fastidian, así que veremos. Si salimos como jugamos hoy, organizados, con plan, etcétera, podemos sacarnos la victoria. No tengo ¿Podríamos aprovechar esta rabia y esta euforia de este juego y salir a asesinar a la Lazio? Esa es la gran pregunta que ponían al principio del directo, ¿no? O sea, si tú haces esa continuidad de rabia, euforia, concentración, etcétera, que enseñaste hoy, lo continúas en Serie A contra la Lazio, quiere decir que hay un rumbo de mejora. Si no, es que siguen estando los problemas y solo es el efecto Champions que hace que los chicos estén más enfocados. Y ahí, pues, entonces sí, ahí sí empieza a titubear la situación. Correcto.
Bueno, chicos, pasen bonita noche. Gracias por su atención. Nos vemos el viernes en directo. Mañana un videíto especial, primero para miembros y después para los demás, pero les tengo una sorpresita, a ver si lo puedo subir a tiempo. Y nos vemos. Hasta luego. Chao.